Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que se empiezan a conectar a esta transmisión con el Archivo General de la Nación. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, desde nuestra sede centro en la carrera sexta, número 691 para las personas que están en Bogotá. Recuerden que pueden venir y conocer nuestras instalaciones. Siempre bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que tenemos visitas guiadas para que sepan toda la historia de este edificio que tenemos allí en el centro de Bogotá. Y bueno, aprovechando ya que vamos a iniciar ya con este domingo la Semana Santa, entonces las personas que tal vez vengan aquí a la capital a pasar Semana Santa, entonces también cordialmente invitadas a que conozcan el Archivo General de la Nación. Vamos a estar disponibles los días no festivos, es decir, desde el lunes al miércoles, pues vamos a tener atención para que se puedan acercar al Archivo General de todas y todos los colombianos. Bueno, el día de hoy tenemos una videoconferencia muy interesante donde vamos a hablar sobre el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. Este tema que todo lo relacionado con la documentación electrónica, pues siempre es muy importante volver a revisarlo y bueno, siempre tenemos muchas personas conectadas, esperamos que hoy sea así. Hasta este momento tenemos ya cerca de 40 personas a través de YouTube, que por supuesto nos pueden empezar a saludar a través del chat. Y también tenemos ya más de 35 personas conectadas a través de Facebook, que por supuesto vamos a estar saludando en este momento. Le damos también las buenas tardes a Lourdes, a Beatriz Miranda, que nos saluda desde Magangué, a Daniel Galarza desde el Tolima. También nos saludan desde Medellín, Antioquia, César desde Microempresas de Colombia, a Nancy Constanza Villarreal, a Olga Cortés desde la Alcaldía Municipal de Lérida, Tolima, también a Nubia Estela. Muchísimas gracias a todas estas personas que se empiezan a conectar a través de Facebook, a Etelvina Miranda que nos saluda desde Panamá. Bueno, también saludamos a las personas que nos están viendo desde diferentes partes de Latinoamérica, también de Centroamérica. Entonces, un saludo y por supuesto a las personas que se conectan desde diferentes partes del territorio colombiano. Nos saluda también Liz Caterín desde el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias a todas las personas. Un gran saludo a los que están conectados desde las diferentes entidades territoriales y por supuesto del orden nacional que siempre están aquí muy pendientes y bueno, capacitándose y volviendo a esta que podríamos decir una reinducción en estos temas de gestión documental que son muy importantes para todas nuestras entidades, siempre estar actualizados. También nos saluda desde la alcaldía de Enzuategui, Paola Mora, muchísimas gracias. Paola por estar conectada, un saludo a Ana Consuelo, a Elani Sofía desde Fundación, a Ruth Sánchez desde el Huila, un saludo a todas las personas del departamento del Huila, por supuesto, desde la ciudad de Santa Marta nos saluda Juan Carlos, desde Tunja, Boyacá, Jorge también nos saluda desde Neiva, también Marcela desde Pensilvania Caldas, desde la alcaldía del Rosal nos saluda Blanca Sánchez. Bueno, como pueden ver, desde muchas partes, desde muchos diferentes municipios de nuestro territorio nacional, de Aguachica, Cesar, Girardot. Un saludo para Ricardo y a Jenny. Y por supuesto a las personas que se están conectando a través de YouTube. Nos empiezan a saludar también Andrés, Edwin, Nicolás. Saludamos también a Sandra Rocío Cortés, nos dice que desde Gestión Documental Seccional Pacífico. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan desde el Pacífico colombiano. También nos saludan desde Manizales, Gladys Giraldo, desde la Cámara de Comercio de Cali, Verónica. Bueno, muchísimas gracias por seguirse sumando a esta transmisión del día de hoy desde la Gobernación del Tolima, Luis Bernardo, muchas gracias. También desde Fundación Hospital San Pedro en Pasto, Nariño. Y también Luigi Santos nos está saludando. Bueno, un saludo también aprovechando a todas las personas del departamento del Nariño, que siempre, siempre hay alguien conectado desde, ya sea desde Pasto, desde Ipiales, siempre tenemos alguna persona que nos saluda desde el departamento del Nariño. Maritza dice que nos saluda desde Chile. Un gran abrazo a nuestros hermanos chilenos. Muchísimas gracias por estar conectados. Y bueno, ya para poder
iniciar el día de hoy con este tema tan interesante, este modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, les quiero contar que el día de hoy está con nosotros John González. Él es profesional en sistemas de información, documentación, bibliotecología y archivística, con máster en bibliotecas e información digital, especialista en gestión documental electrónica, preservación digital y accesibilidad web con enfoque estratégico, normativo y tecnológico. Él ha acompañado a organizaciones en el diseño e implementación de políticas y soluciones sostenibles bajo estándares internacionales como el ISO 14721, el ISO 15489 y la WCAG 2.0. Es autor de diversos libros y publicaciones técnicas en gestión documental, preservación digital y accesibilidad, orientados a fortalecer capacidades institucionales y a difundir buenas prácticas en el ámbito iberoamericano. Está comprometido con la transformación digital, la preservación de la memoria institucional y el acceso equitativo a la información, muy importante esto con pues, lo que nos cuenta que está comprometido John González. Y bueno, me gustaría entonces darle, por supuesto, las buenas tardes, John. Bienvenido, gracias por este espacio. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias nuevamente al Archivo General por permitirme este espacio. Realmente es muy honroso poder estar acá y complementar, digamos, todos estos conocimientos, hacer aportes a seguramente colegas que, como tú has mencionado, pues están a lo largo del territorio nacional y que por supuesto están ávidos de conocimiento, están atravesando la formulación de los proyectos, tienen preguntas igual que yo, y pues este es el espacio ideal para poderlo gestionar. Entonces, Correcto, John. Correcto, John. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces yo creo que ya podemos iniciar. Ya veo que se está proyectando la presentación. Le cuento que en este momento ya tenemos más de 100 personas conectadas a través de Facebook y a través de YouTube. Y bueno, todos muy pendientes. Entonces lo dejo con todas y todos nuestros espectadores, John. bueno, nuevamente muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a abordar un tema que es bastante relevante, no solamente en sí mismo como un instrumento archivístico, sino porque es el quehacer en estos días, en este tiempo, toda vez que el proceso de transformación digital nos, digamos, nos muestra un camino hacia la automatización, nos muestra un camino hacia la eficiencia, nos muestra un camino hacia la desmaterialización de los documentos y, por supuesto, también le muestra un camino de interacción al ciudadano, porque independientemente de que estemos nosotros en medio de nuestras afugias para poder implementar un sistema, del otro lado está un ciudadano al cual se le propone, se le oferta una omnicanalidad o una multicanalidad, la posibilidad de que desde la deslocalización a lo amplio del territorio, pues pueda interactuar con la administración pública, pero no solamente para enviar y recibir comunicaciones oficiales. Hay muchos otros ámbitos que pueden implicar servicios, trámites, eh, que tienen significación no solamente transaccional, legal y que eventualmente pueden, ¿por qué no?, comprometer derechos tutelares. Es decir, que debo garantizar el uso, el acceso y pues el modelo de requisitos abarca todo esto. No simplemente es un entregable con ocasión de la adquisición de un sistema, sino realmente es todo, si se quiere interpretar así, es una forma de hacerlo, todo un modelo de gestión. Un modelo de gestión que, por supuesto, implica un diagnóstico previo, implica una planeación estratégica, una especificación de esos requisitos, implica, ¿por qué no?, una prueba de concepto. En algunos casos no se entiende, no nos entienden qué es lo que nosotros queremos. Casi que la argumentación nuestra es muy retórica, está muy centrada en la norma, en la cartilla, en la guía, y no en ese detalle de los procesos, de los procedimientos, en esa desagregación de actividades que nos lleven a, ¿por qué no?, definir los requisitos funcionales de cada una de las tipologías que nosotros gestionamos, porque a lo sumo lo que he manifestado hasta el momento resume un gobierno. Y a veces no somos o no estamos en la capacidad de exponer qué demanda ese gobierno, qué requiere ese gobierno, qué es lo que administramos en términos documentalmente hablando. Y el modelo de requisitos, digamos que nos ofrece la posibilidad de documentar
todos estos pormenores, estos detalles y afinar esos requisitos. Es decir, el modelo de requisitos no simplemente está orientado a la adquisición de un software, realmente es un conjunto integrado de muchos temas, lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con las políticas, las que tengo o las que no he hecho, para de una vez ir poniendo sobre la mesa las brechas, los procedimientos documentados al detalle que amerita un proyecto de estas características, los estándares técnicos que debo tener un conocimiento meridiano, racional, proporcional de cuáles le aplican, cuáles no, y bueno, las demás herramientas que por supuesto hacen posible todo este engranaje sistémico de la gestión documental electrónica. Entonces, y todo esto busca una finalidad puntual, ¿no? No solamente es el entregable y del entregable pasamos a los términos de referencia y de los términos de referencia pasamos a un sistema y bueno, etcétera. Ustedes ya conocen el resto de la historia. Me refiero a que lo que estamos buscando son documentos auténticos, documentos íntegros, documentos que sean fiables y documentos que sean utilizables o preservables a largo plazo. Sencillo esta pequeña frase, pero realmente esto entraña el modelo de requisitos. Y también les hago una invitación antes de iniciar este proceso y es también pensar como el ciudadano, como un ciudadano que eventualmente interactúa porque le hemos abierto la puerta para que así sea con el Estado, pero también un ciudadano que puede ser un veedor, puede ser un interventor, puede ser una contraparte en el Estado y que lo que primero que podría entrar a increpar o hacer subsidiaria a la administración pública es sobre la negligencia técnica de algunos aspectos que posiblemente hoy por hoy o mañana comprometan la autenticidad, la integralidad, la fiabilidad, la usabilidad de esos sistemas en lo que resta del tiempo. Acá hay un componente archivístico antes de empezar que es fundamental, que está sobre la mesa allí, más allá de que segmentemos hoy la temática sobre el modelo de requisitos y es básicamente la valoración documental. Siempre la hemos visto desde la perspectiva, y es mi percepción, puedo estarme equivocando, retrospectiva, ¿no? Pero en este momento hay todo un modelo de gestión mucho más dinámico, mucho más expedito, que hace que además de soportarme en el pasado, también tenga claro cuál es mi presente y mi proyección futura, es decir, qué es lo que yo voy a preservar. Y eso demanda un esfuerzo mucho más álgido, si se quiere. ¿Cuál es la agenda que propongo el día de hoy? Hablar de una arquitectura aproximada de los sistemas para la gestión de documental electrónica, los famosos SGDA, hablar de los metadatos esenciales sin entrar en estos temas en profundidad, porque pues obviamente la sesión está centrada en el modelo de requisitos, pero hay que hablar de ellos. Hablar de la interoperabilidad y la preservación digital a largo plazo, que parece ser que la interoperabilidad cae en un discurso y en una capa y en un lenguaje que posiblemente no toca y no afecta ni al ciudadano ni al líder de preservación digital. Y qué bueno que esto también haga parte de esos requerimientos funcionales, sobre todo porque cuando miramos los documentos que tenemos de referencia, a veces no son tan explícitos la integración de los mismos, la ubicación de estos requisitos dentro de la funcionalidad, dentro de la mínima funcionalidad, dentro de los requisitos no funcionales, nos cuesta mucho entender dónde encajan. Y a veces somos políticamente correctos y si no está escrito en ningún lado no lo ponemos, casi que afecta y nubla el criterio. Y esto es bastante importante reconocerlo, porque no es sencillo además. La evaluación de riesgos en entornos electrónicos, hay una norma técnica de referencia que la podemos mirar a grosso modo, pues como para mirar exactamente en este ambiente electrónico cuáles son los riesgos que se pueden materializar. Y riesgos asociados no al sistema, sino al contexto en general, ¿no? A esa simultaneidad, a esa omnicanalidad, a esa multiplicidad de formatos y a esos deberes legales y técnicos a los cuales me expongo a la hora de exponer un trámite, un servicio, una consulta en mi sistema de información de cara al ciudadano. Y finalmente hablar de los requisitos funcionales del gestor documental, ¿no? Los requisitos esenciales, sobre todo entender qué es cada cosa, sobre todo porque eso inspira mucho en la medida en que se entienda con claridad de qué se trata. Esa es la agenda que proponemos para el día de hoy. Claro, hay unas normas técnicas de referencia que por supuesto no voy a entrar a ahondar en ellas, pero están allí. Se sobreentiende que estamos no solamente por ser Colombia un país líder en la transcripción, si se quiere, o en la homologación de estas normas técnicas, pues líder.
Entonces, hablarnos de la 15489, de la 16175, de la 23081, de la 30300, hablar de la 19005, de la 21946, pues no hay lugar a sonrojarse. Creo que están sobre la mesa, algunos las han leído, algunos de pronto les hace falta procesarlas, incorporarlas dentro del modelo de requisitos, sobre todo no porque deban estar en el modelo de requisitos, sino que deben revelar cuáles son los requisitos funcionales que soportan estas normas frente al gobierno de esos documentos digitales, ¿no? Eso es básicamente por eso, no colocarlas ahí como un referente. Y la normativa nacional que nos asiste en este tiempo, ¿no? El Acuerdo 01, las guías, que son documentos orientadores y de referencia, las nacionales y las internacionales, porque a veces esa distancia entre otras, retórica, dialéctica, lingüística, pues es bueno confrontarla, porque a veces entramos en unas discusiones bizantinas para poder establecer qué es lo que se trata o debe interpretarse literalmente de un requerimiento funcional, pero entonces se nos olvida que la traducción a veces pudo haber dislocado esa realidad, la interpretación es otra. Entonces pasar de una modularización a una arquitectura basada en servicios y además de eso incorporarle terminología local, tablas de retención, cuadros de clasificación documental, como es la manera en cómo se acostumbran a interpretar los modelos de requisitos, pues créanme que eso genera cierta disonancia, comprensión, y eso es importante tenerlo presente. Son documentos orientadores, pero quien está detrás de eso es quien debe darle forma, darle alcance, darle un glosario, una definición, y es supremamente importante tenerlo presente. Si las normas están ahí no simplemente para hacer un saludo a la bandera, sino también como para darles una lectura y fijarles no, como un parámetro, un alcance, un entendimiento. El contexto, grosso modo. Hay un MOREC que se supone son las especificaciones técnicas para fabricantes, que lo que buscan es que se alineen con estándares internacionales y pues obviamente es un estándar europeo que define los requisitos para la gestión documental electrónica. Es decir, que el fabricante va a garantizar, el desarrollador, la fábrica de software, el oferente, va a garantizar que ese sistema cumple unos mínimos que hacen posible que esto se comporte como un gestor documental, es decir, que tenga unas tareas propias que le permitan a quien lo va a usar, llave en mano, poder garantizar, pongo un ejemplo, la gestión de un cuadro de clasificación, la gestión de unas tablas de retención, fijar unos dictámenes de valoración, tiempos de retención, puntos suspensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que en términos generales eso es lo que debe garantizar. Es paradójico que hoy sigamos mirando el modelo de requisitos para verificar si eso es o no es, ¿no? Entonces, como paradójico, porque pues se supone y se entiende, porque entonces así nos lo ha hecho ver el mercado y también los acuerdos y lo que hemos leído, seguramente todos, que este modelo de requisitos se supone que está embebido, ¿no? Hace parte fundamental, es el core de un MVP o un producto mínimo viable que es el que nos ofertan, es el que vamos a conseguir, ¿sí? Y paradójicamente entramos a verificar requisito por requisito. Y no está mal, está bueno verificar lo que se compra. Sin embargo, debe quedar claro que esto es una instrucción o unas especificaciones puntuales para los fabricantes, para que ellos, con el cuidado, con la metodología, con el lenguaje, con sus patrones de diseño, etcétera, con su experiencia, con la madurez de su producto, pues nos entreguen un MVP con unas características que simplemente me permitan establecer y entender que la línea base de esto, tecnológicamente hablando, reúne esos estándares internacionales y vamos hacia adelante. Eso es básicamente el MOREC, con una contextualización así muy personalizada para sugerirles que el MOREC es eso. Claro, lo tenemos que traducir al entorno colombiano, pero no distorsionarlo, es diferente. ¿Qué es el MOREC? Básicamente es una especificación con un conjunto de servicios. Servicios que se denominarían esenciales, fundamentales, y que puntualmente deben permitir o proporcionar a un sistema de gestión documental la posibilidad de gestionar tres elementos fundamentales. Tres fundamentales: usuarios, contenidos y procesos, en esencia, ¿sí? Un usuario, porque cada usuario tiene un rol, tiene una acción gestora específica que le asiste, que le permite administrar los documentos. A un contenido
que debe ser clasificado. Ah, perdón, aquí escúchenme porque hice un lapsus acá en mi pantalla y es los usuarios tienen roles definidos. Hay unos grupos de usuarios bastante diferenciados, unos funcionales, otros administradores, otros muy de negocio. Hay que identificarlos en su conjunto porque van a tener seguramente unas restricciones y unas posibilidades que los habilitan para hacer o no dentro del sistema o desarrollar una acción gestora. Y unos roles específicos que seguramente les van a permitir acceder, modificar, auditar, etcétera. Y eso es lo que en términos generales como un servicio me lo debe ofertar un gestor documental. En términos de contenido, que aquí empieza a recaer el proceso fuerte sobre el tema, sobre el componente archivístico, es la clasificación. Todo lo que ingrese a ese sistema debe primarle un plan de archivos o debe primarle un cuadro de clasificación. Hoy por hoy, y guardando respeto y proporción sobre lo que hemos hecho a la fecha, la clasificación sigue siendo algo inclasificable, conceptualmente hablando, porque estamos versionando, no se tiene claro si es la verificación, la clasificación A o la clasificación B. Es decir, tenemos tantas versiones de un cuadro de clasificación que casi que lo llamamos y lo extrapolamos y lo colocamos como en las versiones de la tabla, que eso hace a veces imposible gestionar un contenido de manera finita, ¿no? De manera nativa. Entonces, hay que entender eso para poderle sacar el mayor provecho y tener claro que ese contenido no solamente requiere de unas funcionalidades mínimas para clasificarlo, sino tengo que tener claro una lógica, unas reglas, un alcance de si esa clasificación es sostenible en el tiempo. Y sostenible en el tiempo porque la vamos a preservar. Entonces yo tengo 1000 versiones del cuadro de clasificación, créanme que buscar eso en el futuro y sin metadatos genera un error significativo. Bien haría un perito documental en hacer un hallazgo notable por una negligencia técnica frente a la clasificación proyectada en el tiempo. No solamente le voy a proporcionar el sistema, que seguramente de caja lo trae, porque el MOREC está diseñado para ello, sino también quién lo hizo. O sea, cuál es la responsabilidad técnica frente a la adopción de ese cuadro de clasificación y su sostenibilidad en el tiempo. Esto espero que quede claro. El tema del registro documental y los metadatos, ¿no? Ese registro, esa habilitación, esas indexaciones, esos campos que están en el sistema, ¿cuáles son? Seguramente esas especificaciones de requerimiento darán cuenta de ello. Y los metadatos, ¿no? Metadatos que a veces están como tan centrados en la gestión de correspondencia que entra y sale, y lo digo así genéricamente, puede que no sea el caso de absolutamente todos, pero son metadatos que son limitados a acciones muy concretas, ¿por qué no decirlo? Operativizadas, rutinarias. Pero cuando uno expone y entiende que este MOREC y que este sistema y que la planificación mía como archivista que soy tiende a orientarse a unos dictámenes de valoración que superan 5, 10, 15, 20 años, pues me encuentro con que los metadatos no son ni los de preservación, ni los de descripción de contenido, no son metadatos para la preservación, no hacen parte de ningún esquema, no se ha documentado, y básicamente como que todo se desarrolla en caliente, ¿no? Y eso también es importante porque si hay un pegamento lógico entre el mundo físico y el mundo electrónico, son los metadatos. Son difíciles de definir a la hora de documentar un esquema, sí, de trasladarlo a un lenguaje, también. De programarlo también tiene un esfuerzo, pero es importante tener esas claridades para que esos pasos que acabo de mencionar, que tienen su grado de dificultad, pues obviamente queden zanjados porque sabemos hacia dónde vamos, no son los metadatos por los metadatos, ¿sí? Sino hay que buscar un poco metodológicamente cómo cimento una gestión de contenidos basada en la clasificación, la gestión de los documentos como tal y su contenido y los metadatos que los describen contextualmente. O sea, eso es fundamental, porque eso, digamos que garantiza autenticidad, integralidad, fiabilidad y la posibilidad de uso y recuperación en el tiempo. ¿Sí? Eso es clave. Eso es un componente archivístico muy importante y casi que se convierte en un prerequisito. A la hora de adoptar una herramienta de estas, pues yo tengo que tener claridad de qué es lo que yo voy a gobernar. Yo les hablaba de gobierno hace un rato y básicamente es eso. El proceso. Los procesos como tal de la gestión documental, ¿no? Que en términos generales están muy acotados desde la perspectiva de Morel, pero acotados en la medida en que hace una síntesis muy precisa, no quiere decir que sobra nada o falta algo, sino lo que quiero decir con esto es que seleccionar documentos, transferirlos, porque estoy hablando del ciclo de vida de los documentos, retenerlos, fijar reglas de retención, automatizaciones, generar reportes, búsqueda, exportar información, pues son procesos no menores
y que no se circunscriben exclusivamente a la correspondencia que entra y que sale, sino que esos procesos casi siempre están vinculados a una unidad de contenido que son los expedientes electrónicos, y eso no se puede perder de vista. Entonces calculen ustedes lo que podría significar que alguien audite un sistema desde una perspectiva no solamente técnica, tecnológica, eh, fiscal, pericial, para demostrar que efectivamente no hubo una adecuada configuración o especificación y uso de estos servicios que se entenderían están embebidos en un gestor documental. Entonces, fíjense que yo trato como de guardar un equilibrio entre lo que tecnológicamente es deseable, lo que documentalmente es imprescindible y cuáles pueden ser los escenarios futuros en la medida en que esto no se garantice y sea evidente y se pueda demostrar algún tipo de negligencia técnica frente al particular. ¿Qué alternativas tenemos para mapear los servicios en el MOREC con el SGDA? El SGDA de turno, que aquí no tiene nombre, no tiene marca, pero sí tiene unos deberes técnicos. Y ese SGDA pues, nos puede permitir entenderlo a la luz de MOREC para efectos de mapear estos servicios de manera directa, a través de procesos o a través de módulos. Esta explicación que voy a dar acá, pues son miradas que hacen posible una comprensión de lo que implicaría poder saber o entender cómo Morex se alinea con mi sistema. Yo también quisiera aquí hacer un alto en el camino y sugerir que esto puede, para cualquier desarrollador o oferente de software, implicar una fase consultiva dentro de la línea base de un proyecto, es decir, que el proyecto inicia y habrá cosas que hay que asumir porque la entidad posiblemente no lo tenga todo, y casi que me atrevo a decir que siempre es así, puede ser, pero también la entidad puede tenerlo todo, también puede ser. Es decir, y ese tenerlo todo implica una preplanificación que permita señalar cómo debe ser el sistema, cómo puede diseñarse, cómo puede modelarse, y modelarse de manera directa, identificando rápidamente el estado de la implementación, es decir, qué es lo que vamos a abarcar, qué es lo que vamos a gestionar, facilitar la identificación de brechas, qué es lo que no tenemos, una visión clara del nivel de cumplimiento para saber exactamente si vamos con todo, por dar un ejemplo, al 100% o vamos gradualmente y haciendo sostenible el sistema o con un desarrollo o un robustecimiento incremental, o si hay una documentación precisa entre relaciones entre los servicios como tal del MOREC. Ahorita pongo esto gráficamente para poderlo ilustrar un poquito más, porque pues obviamente acá es un enunciado ya. A nivel de procesos también existe esa posibilidad de mapear los servicios del MOREC, es la visualización más dinámica de la implementación, es ver esa secuencialidad, ese análisis funcional, es ver la claridad de interacciones entre los servicios, servicio de erradicación, servicio de retención, servicio de consulta, servicio de exportación, y la identificación de esos puntos de integración, dónde se encuentran. Y yo quiero sacar esto un poco del contexto tecnológico porque pues digamos que tecnológicamente existen todas las posibilidades, pero lo importante es que lo entienda una persona que está responsable de la gestión documental de una entidad. No porque sea un hecho, o no porque esto represente una imprescindible curva de aprendizaje o porque tenga que volverse estrictamente un desarrollador de software, sino tiene que entender claras las relaciones y las reglas de negocio propias de los procesos de la gestión documental que son transversales para que con claridad lo pueda declarar, pueda identificar dónde hay puntos de integración y dónde no. Sobre todo porque eso orientaría muchísimo a los gerentes de proyecto, a los líderes de tecnología, al dimensionamiento del modelo operativo en el PETI, es decir, les ofrecería unas significativas posibilidades y sobre todo orientaba a procesos reales, ¿no? Porque pues nosotros a veces nos quedamos como en una isla pensando que los procesos que los procesos de la entidad vienen o se direccionan hacia los procesos de gestión documental. Se nos olvida que hay una figura y es la de agregación de valor, y es que es al contrario, la gestión, aprovisionar los procesos de la gestión documental debe ser una constante frente a los demás procesos misionales, de apoyo de la entidad. Y eso hace posible que yo tenga claridad de qué tan reales y efectivos e incisivos pueden ser ese enfoque orientado a procesos. Eso es fundamental. Y finalmente los módulos, que es una integración arquitectónica, si se quiere, más explícita, ¿no? Es mostrar que el módulo de correspondencia, que el módulo de retención, y mirar exactamente dónde puede existir algún tipo de desarrollo, ¿no? Algún tipo de exposición de servicios si fuera necesario por temas de conexión, de transmisión, de consumo de información, etcétera. Y tener una clara separación de los servicios para saber exactamente dónde están ubicados esos módulos, ¿sí? Y pues obviamente eso también permite una verificación directa de cumplimiento. ¿Cuál de los tres? Pueden ser los tres, uno de los dos, uno solamente. Aquí no hay regla.
hay criterio y ese es a lo que yo le apelo. ¿Sí? Que eso lo veamos desde esa perspectiva. Cada entidad tiene entronizada seguramente un modelo, un entendimiento, unas políticas de desarrollo, unas políticas de compra, unas políticas de adquisición de software, unas políticas de estabilización de sistemas, de seguridad, etcétera. Y todas son absolutamente respetables. Lo que uno no puede sacrificar acá es mirar cómo uno mapea esto de manera tal que agregue valor, porque va a quedar muy desconectado del PETI con el PINAR, con el PGD, con el Programa de Preservación Digital, con el mismo discurso del Plan de Acción por Dependencias, cuando sepamos que ese mapeo de servicios que se supone es transversal, pues obviamente no se ve reflejado en el MOREC y por supuesto no se ve reflejado en la herramienta de turno. Eso es como el llamado. La correspondencia directa, miremosla detalladamente. Ya les había dicho, la identificación fue rápida del estado de implementación. Hay que mirar si los servicios que ofrece Morec para gestionar usuarios, la clasificación, los metadatos, la selección para las reglas de conservación, la retención, el control de periodos, la búsqueda y la exportación están claras, digamos que son o existe un equivalente en esa herramienta que ustedes van a adquirir o van a desarrollar. Es decir, que existe un módulo de administración de usuarios. Ok, ahí yo puedo identificar plenamente que sí, efectivamente, se puede suplir, se puede entender que hay una funcionalidad o un servicio mejor orientado a la gestión de usuarios, posiblemente algún otro sistema, algún otro... ¿Aló, aquí me escuchan? Creo que perdí la señal. No, John, ahí lo estamos escuchando perfectamente. Aquí me escuchan, perdón, qué pena, es que siento que se perdió la señal. ¿Me Sí, ahí lo confirman? estamos escuchando, John. Ahí lo escucho, John. Creo que usted es el que no nos está escuchando. ¿Me escucha, John? Andrés, ¿usted me escucha? Andrés. Ah, listo. Bueno, parece que John tiene un problema. Es de Vamos a allá darle o un es de tiempo acá, para... pero quedó como congelado. Ya parece que volvió John. John, ¿me escucha bien? John, ¿ahí me escucha? Tiene apagado el micrófono. Aló, ¿ahí me escuchan? Ahí ya lo escuchamos. Aló, aló. Ahí lo escuchamos. Parece que el problema es que no nos escucha él, pero nosotros sí lo escuchamos. Sí, perfecto. Sí, es que hubo como un delay acá y perdí la comunicación. Me devuelvo nuevamente a donde estábamos, que era la correspondencia directa de los requisitos. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, No sé si correcto, pides ahí estábamos. confirmación a las personas que nos están escuchando y les ofrezco excusas, pero pasó algo raro. Bueno, Listo. listo. Entonces, esa correspondencia directa, pues, se puede inferir casi que coloquialmente diciéndolo al ojo, porque regularmente los software que nos ofertan pues tienen la posibilidad de establecer que sí tienen un módulo para la administración de usuarios. Habrá que mirar qué alcances tienen y qué funcionalidades para ver si al menos en un porcentaje significativo y razonable y con relación a los requisitos o reglas de negocio que fija la entidad, honra los requisitos mínimos funcionales. Entonces estaríamos al 100%. Y sucede así con los demás, sucede lo mismo con el de clasificación, si me permite administrar un cuadro de clasificación o un mínimos o unos cuadros de clasificación. Es más, ese componente de clasificación podría estar atado al consumo de servicios de un gestor de vocabularios, como es el caso de un banco terminológico, o si incorpora un banco terminológico, que a veces ese tipo de cosas parece que pasan desapercibidas, pero el control terminológico es fundamental, ¿no? La gente, digamos que eh, modifica, cambia en el tiempo la denominación de las series, no por capricho, sino porque hay necesidad de hacerlo, pero no queda una trazabilidad y mucho menos automatizada de cuál fue el cambio, cuándo fue la modificación, por qué se dio la modificación, y se pierde la trazabilidad porque volvemos al mismo punto, estamos construyendo una arquitectura de información, y en ese orden de ideas, pues jugar con un cuadro de clasificación o suponer que lo administro, pero no lo administro, pues de entrada no es serio. Y segundo, pues obviamente está controvertiendo de aquí en adelante absolutamente los metadatos, la clasificación, la preservación digital a largo plazo, aunque no parezca y de entrada. Eh, y utilizar el cuadro de clasificación para relacionar correspondencia entrada y correspondencia salida, pues créanme que es totalmente un despropósito. Estamos hablando de un conjunto mucho más amplio, ¿no? Un conjunto
que es el fondo documental de una entidad. Estamos hablando de un conjunto que son los procesos, etcétera, ¿sí? A eso me refiero. Entonces es importante saber si existe ese módulo de clasificación y qué alcances tiene y cómo lo confronto con Morec para ver que efectivamente estamos en lo que debemos estar, o si hay brechas, hay algo que no se haga, ¿sí? Es importante. Yo al comienzo de la charla manifestaba yo que es bueno hacer una prueba de concepto, porque cuando uno hace esto de manera preliminar y uno invita a un oferente, uno le pregunta, mire, tengo este problema, yo no administro usuarios porque me hace falta A o me hace falta B con relación a Morec, en el cuadro de clasificación no puedo gestionar múltiples cuadros de clasificación por periodos, para periodos históricos, la información que yo he digitalizado y he guardado en diferentes periodos, no puedo gestionar metadatos, y uno identifica las brechas, ¿sí me entiende? Uno las identifica, ¿sí? Entonces, el que se sienta y le va a ofertar a usted, pues seguramente le va a decir, claro, yo tengo cómo cubrir eso y suplo lo que usted no tiene y obviamente con relación a Morec y si tengo el módulo que usted necesita. Estoy un poco, ¿cómo les digo yo? Actuando, representando lo que podría ser una conversación con un proponente, pero en esencia es eso. Esa correspondencia directa hay que irla a buscar. Cuando uno va al acuerdo marco, cuando uno hace una escucha de todos los oferentes, los invita a una mesa técnica, pues uno les cuenta cuál es el problema y que hagan una prueba de concepto y que identifiquen cómo usted administra, clasifica, gestiona metadatos, selecciona, retención, búsqueda. Y un momento, yo no estoy preguntando por el sistema, yo estoy preguntando desde mis procesos cómo lo hace el sistema, porque a veces me parece que hay como una impersonalización, una despropiación de lo que uno hace y uno espera que el sistema haga por uno. Y entonces uno dice, no, pues que el sistema, el modelo de requisitos es complejísimo, pues más complejo uno, porque uno no ha logrado identificar eso. Y me parece que eso ayudaría mucho a los oferentes y lo ayudaría a usted que está desarrollando el sistema. Entonces, esos temas me parecen claves. Miren que hay uno que es el módulo de exportación, por ejemplo, que es de Morec. ¿Para qué exporta uno documentos? Con fines de entregárselos a un ente de control, puede ser el caso, pero también los exporto para poder configurar los SIP con fines de la preservación digital a largo plazo, y eso pasa desapercibido, ¿no? No sé si es que a nosotros como archivistas no se nos pasa por la mente, espero no ser un poco, eh, utilizar un lenguaje inapropiado para expresar lo que voy a expresar, pero no sé si se nos pasa desapercibido que es que todas estas funcionalidades están diseñadas y tienen un uso con fines archivísticos. No entiendo por qué en algún momento esto se desconoce y no se documenta. Y cuando toca revisarlo, entonces ponemos al tercero a que revise, entonces al oferente o al de sistemas. No, creo que aquí es donde prima y reina, por ejemplo, ese famoso discurso de los grupos interdisciplinarios, porque esta correspondencia directa me trae consigo esa posibilidad. Miremos el siguiente, es otro enfoque de mapear Morec dentro de los procesos y está, digamos que más centrado en una visualización dinámica de la implementación, ya les había comentado, la claridad de las interacciones, identificar los puntos de integración y orientaba a cosas reales, conformar expedientes contractuales, conformar historias laborales, conformar el expediente de asuntos disciplinarios, etcétera. Si ustedes se fijan en la lámina que tienen allí, pues ahí aparece Morec identificando cuál es el servicio que estaría implicado en cada una de estas fases y cuáles eventualmente serían los módulos o componentes del sistema que estarían allí. Entonces, si yo hablo de la clasificación, yo quiero ver cómo creo una serie, cómo configuro la tabla, cómo asigno permisos, para poder saber que a este nivel de procesos yo tengo claro dónde se sitúan el modelo de requisitos. No hacer una lista de chequeo con que todo cumple y no cumple, y no, hacer una abreviación muy expedita de la interpretación de los modelos de requisitos, sino puede ser algo mucho más interesante porque estas gráficas tienen algo que me parece a mí, no sé si ustedes lo compartan, y es la posibilidad de que se explican solas. Sí, en cierta forma se explican solas. Y entonces aquí tiene injerencia y discurso y acometida un ingeniero de sistemas, un desarrollador de software, un ingeniero de procesos, un archivista. Es decir, me parece que estas gráficas dan la posibilidad, o estas formas dan la posibilidad de hacer una integración un poquito más eficiente. Y si sobra algo, se pone, ¿sí? Pero entonces fíjense que los servicios están muy involucrados en acciones muy concretas, procesos reales. Yo cómo defino un esquema, cómo asigno los metadatos, cómo los valido, cómo creo una regla de retención, cómo se la aplico, cómo la hago extensiva, a qué periodo, a qué serie, cómo busco, cómo reporto, cómo genero un reporte, cómo hago un proceso de generar un reporte basado en anonimización, un reporte basado en ley de transparencia, etcétera. Entonces, fíjense que hay cosas que son muy de la casa, me refiero que son muy del trabajo intelectual, archivístico, importantes, pero que tienen que quedar compaginados con Morec, porque es que a veces el Morec como una rueda suelta
¿no? Con ocasión de la compra de un sistema, pero entonces a la hora de hacer una mesa técnica somos invitados de piedra, y me parece que hay muchos aportes que podemos dar, muchas luces que podemos dar, y cualquiera que sea la metodología o la modalidad de compra, pues eso va a simplificar mucho las cosas y los va a hacer sentir un poco más cómodos en el proceso, ¿sí? Como tener un gobierno. Ahora, hay otro que se puede hacer por módulos, esa es otra posibilidad. La integración arquitectónica un poco más explícita. Entonces miremos las capas de servicios de Morec, entonces todo lo que tiene que ver con los servicios de roles, clasificación, después otras capas de negocio, entonces capas de negocio muy concretas y transversales, que yo como gestiono documentalmente, que yo como administro a los usuarios, que yo como administro las tablas de retención documental, que yo como radico y tramito, que yo como genero reporte y consultas, y una capa de datos, ¿no? A un nivel en el cual tengo todo un lago de datos para poder hacer unos insights y poder hacer todas las gestiones, todos los procesos, toda la reportería, toda la inclusive generación de documentos creados o tipologías creadas a partir de estructuras de datos, etcétera. Pero independientemente del discurso tecnológico, si ustedes se dan cuenta, aquí subyace una responsabilidad artística notable. O sea, uno tiene que tener claro qué es lo que hago, cuál es mi rol y cómo tengo que hacerlo. Lo básico para uno poder señalar y decir, mira, aquí hay acá hay una integración puntual, acá posiblemente hay una separación clara de los servicios y aquí sí hay una verificación directa de cumplimiento, porque yo tengo claro que si yo pido que el sistema me permita gestionar usuarios, es porque yo asumo que va a aportar como usuario funcional desde el área gestora de los documentos o desde el área líder del proceso en la configuración de la tabla de retención documental. Y si me entienden, eso permitiría que esas capas empiecen a poblar los requisitos. Y en una pregunta, hay como 197 requisitos. La pregunta de los necesito todos, solamente ustedes lo saben. Ahora, la garantía es que un software, supongo yo hipotéticamente, puede cumplir con el 100%, pero el que no cumple es usted. Sí, yo puedo tener todo, pero ¿de qué me sirve a mí tener un módulo muy sofisticado de usuarios si usted no tiene unas tablas de control de acceso definidas, unas reglas muy claras? ¿De qué vale que el sistema me permita una clasificación multinivel con múltiples cuadros de clasificación como servicio si uno no tiene claro qué versión de la tabla tiene? ¿Mm? ¿De qué vale tener claro que hay que poner metadatos y no ha definido un esquema de metadatos y mucho menos cuáles son los metadatos esenciales básicos por norma 23081, premis, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay unas carencias que uno no podría endilgárselas exclusivamente al modelo de requisitos, sino que son parte y parte. Y parte porque supongo yo que aquí hay quien oferta, desarrolla, entrega un MVP y del otro lado hay un beneficiario. Pero también puede ser una fase consultiva de un oferente. Pero también puede ser la fase preplanificatoria que puede tener una entidad. Entonces, fíjense que me voy a volver acá nuevamente. Estas podrían ser y no son la regla de oro para mapear los servicios de Morec con un CGDA. Existen esas posibilidades. Seguramente algunos de ustedes ya habrá hecho este ejercicio y esto ya es cuento antiguo. Pero lo que sí es cierto es que estas posibilidades existen, las coloqué allí pensando en hacer más claro el ejercicio, que se pueden fusionar, sí, que utilizan una metodología de gestión de proyectos diferente, no hay problema. Que la tienen clara pero no saben cómo expresarlo, de pronto alguna de estas alternativas les entrega algún reporte o una idea o una luz, un camino para poder empezar a documentar el proyecto. Digamos que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Pero falta un detalle que poco hacemos nosotros en las áreas de gestión documental, como equipo, como institución, ¿no? Para no centrarlas en el grupo interno de trabajo de archivo o en el grupo de gestión documental. No, no hacemos y no documentamos mucho. Créanme que las formas como nosotros conseguimos la gestión documental es con los procedimientos de siempre, ¿sí? Actualización de tabla, comunicaciones entrantes y salientes, gestión de comunicaciones, transferencias, pero sí que hay que documentar porque hay muchos más servicios, hablándolo tecnológicamente, que deben documentarse y deben documentarse para entender exactamente cuál es la trazabilidad, cuál es la secuencia, cuál es, abro comillas, las historias de usuarios, cierro comillas, de tal suerte que yo también pueda tener alternativas para documentar la implementación, como por ejemplo las fichas de técnicas por servicio. ¿Qué significa eso? O basadas en casos de uso. Por ejemplo, habrá quienes gusten o ya tengan entronizada esa metodología de desarrollo y esta les puede tributar. O un manual de implementación muy sofisticado, o las tres y hechas a medias, que también a veces no es que funcione, pero pasa. Hablemos primero de las fichas de técnicas por servicio. Documentación detallada y estructurada, referencia fácil para los desarrolladores, documentación clara de las APIs por si hay necesidad, hay una necesidad de desarrollar para exponer un servicio, para consumir un servicio, la trazabilidad
de requisitos en la implementación. Esa es una posibilidad. Ahorita lo hago gráfico, simplemente este es el enunciado, y ahorita lo hago gráfico para que lo podamos apreciar. La de basada en casos de uso, que está basada en casos reales. La claridad sobre los flujos de proceso, esta parte es interesante, se van a dar cuenta que aquí hay un manto que les cae a los archivistas, y quiero decir una responsabilidad y un entorno de trabajo significativo, y que sea comprensible para los usuarios finales, que permita la visualización de esas interacciones. Esa es la basada en casos de uso, muy común, sobre todo en las fábricas de software, pero puede dar luces para poder documentar la implementación. El manual de implementación, la referencia completa y estructurada, la documentación extensiva, guías de configuración y parametrización, etcétera. Y es que aquí pasa algo que suele pasar, hay algo que suele pasar con los fabricantes, y es que la mayoría, pues no los excuso, pero también no quiero generalizar, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, y es que ellos están enfocados en su producto, ¿sí? Ellos venden su producto, ellos llevan un roadmap orientado a mejorar su producto y seguramente a enfocarlo al cumplimiento de servicios, pero de repente, con ocasión de un ejercicio de implementación de un software y que cumpla con Morec, uno empieza a trasladarle cosas que de pronto distorsionan un poco el core y la filosofía y la agregación de valor de los que ofrecen software, que uno termina documentando los procesos que la entidad no ha hecho, y la entidad se queja porque los hace mal, pero ¿de quién es la responsabilidad? Esto es una reflexión personal, ¿no? Una reflexión personal. O terminan levantando o haciendo una recaracterización del proceso, terminan yendo más lejos de lo que debió haber ido a la oficina de planeación a la hora de hilar más fino frente a la claridad de los flujos de proceso, que no está mal, a veces por inercia eso sucede, no es malo, pero terminan haciendo más de lo que deben hacer y no centrarse en el core del producto. Entonces, o sea, uno termina haciéndolos a unos subsidiarios de una problemática que es más de corte institucional y técnica, previa al montaje del sistema, y obviamente eso puede que ralentice, dificulte la documentación para la implementación. Entonces uno encuentra cosas desarrolladas en caliente, que no quedó tiempo de documentar, como estoy más levantando procesos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Con estos comentarios yo quiero ser muy respetuoso con las personas digamos, que construyen software, que venden software, con las personas que están implementando, con los quienes son gerentes de proyecto, con los que trabajan en hospitales, con los que trabajan en la administración pública, en la administración de justicia, porque es que esto no es fácil para ninguno. Pero sí es importante un poco tratar como de exfoliarnos y hablar como con claridad y mirar qué alternativas tenemos posibles, ¿sí? Obviamente sin desdibujar que lo que me gobierna en este discurso y son los acuerdos del Archivo General de la Nación, que las opiniones personales las declararé, porque eso no compromete para nada el Archivo General de la Nación, sino es importante como poner todo sobre la mesa para mirar exactamente con qué se quedan ustedes y de pronto cómo mejoran su desempeño, su trabajo. Miremos el tema de las fichas técnicas. Este es un ejemplo de una ficha técnica de Morec para el caso de la clasificación. Entonces, la descripción del Morec es que el servicio de clasificación debe permitir la creación, mantenimiento y aplicación del cuadro de clasificación documental para los expedientes y las clases entendidas como las series, las subclases entendidas como las subseries. Entonces, estas fichas cumplen la posibilidad de documentar detallada y estructuralmente pues, todos los detalles de cuáles son los componentes que atenderán ese servicio de clasificación, ¿sí? Y eventualmente cuáles son las interfaces que yo tengo para poder administrar o gestionar o desplegar operativamente ese servicio, ¿sí? Y adicionalmente, cuáles son los requisitos que están implicados ahí del MOREC. Entonces, crear una estructura jerárquica, crear una asignación automática de metadatos, que sea heredada en términos de clases, ¿sí? Serie, subserie, tipología, etcétera, proceso, la posibilidad de aplicar reglas de retención una vez se define una clase, etcétera. Digamos que, si ustedes se fijan, eso es archivística pura, de primer semestre, básica. Pero ahora, nos estamos llamados a colocarla en un lenguaje técnico y estructurado, para que la entienda el que la va a programar, para que la entienda, entre otras, el ordenador del gasto, y para que la entienda el oferente. Que tengamos claro qué módulo necesitamos para que él pueda inferir e identificar qué tiene y qué no tiene que implique algún tipo de desarrollo y qué requisitos vamos a implementar, que son requisitos que están acá muy concretos, ¿sí? A veces copiar y pegar no sirve del todo, porque hay cosas o hay documentos, o hay instrumentos, hay artefactos, ¿sí? Que como en términos de documentación nos permiten llegar a este nivel de detalle. Esta es una forma de documentar a través de fichas técnicas. Las de los casos de uso, esa es otra posibilidad. El enfoque de casos de uso, ¿qué ofrece? Sí, a grosso modo. Esto son unos dominios de conocimiento muy amplios
quienes son gerentes de proyecto e implementadores de sistemas de gestión documental electrónica, y etcétera, pues saben que acá hay muchos caminos, hay muchas discusiones técnicas, habrá acotaciones, abreviaciones, ciertas limitaciones por temas de tiempo, esfuerzo para poder documentar como uno desearía, pero no me voy a detener o ahondar en el tema. Lo que quiero decir es que esos casos de uso tienen un enfoque muy práctico. Permite orientarlo a necesidades concretas, claridad sobre ciertos flujos de procesos muy concretos. Es fácil de entender para los usuarios finales. Entonces, llegarle a un área cliente y preguntarle que si está claro que esto debe funcionar de esta manera, es o no es. Y si hay validaciones con puertas, si hay líneas de subniveles, si hay algún tipo de optimización del proceso, sin que esto sea una reingeniería, pues me permite a mí, ¿por qué no plantear un flujo general de cuál es la secuencia para poder validar la interacción entre las personas, sus acciones gestoras y los servicios? Entonces, este caso de uso es muy interesante, pero tiene un esfuerzo mayúsculo. No van a pensar ustedes que simplemente es ordenarlo y tenerlo. Hay que tener unas claridades desde el punto de vista normativo, legal, técnico y cierto pragmatismo, ¿no? Entender cuáles son las funciones del área para uno poder plantear estos escenarios que me parecen a mí claves para que no los pierdan de vista. Regularmente esto se expresa con diagramas de flujo, historias de usuario. Hay muchas formas, realmente yo no me voy a detener en eso porque pues hay muchas formas y quienes ya lo han hecho saben de qué estoy hablando y quienes no lo han hecho, pues seguramente con esta modesta diapositiva seguramente se abre una compuerta para mirar qué posibilidades tiene. Y el manual de implementación ofrece una herramienta completa, estructurada, que digamos que documenta exhaustivamente todos los aspectos, guías de configuración, que cómo se define el servicio para organizar expedientes, qué módulos lo hacen, cómo se gestionan las tablas de retención y un diagrama que lleve una secuencia que explique cómo funciona el sistema. Esa es otra forma de documentar. Y habrá muchas otras también mucho más expeditas, gráficamente muy ilustrativas, pero digamos que esas son las tres formas de documentar que son esenciales y que pueden tenerse en consideración si ustedes así lo quieren. Hago una pregunta aquí a mis compañeros de la GENE. ¿Se está escuchando bien? ¿Todo está clarísimo? ¿Todo bien? Sí, John, todo muy bien y se está escuchando perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, el plan de implementación con fase previa de análisis. Sí, claro, antes de lanzarme a comprar el software o a desarrollarlo, cualquiera que sea la decisión que ustedes tomen, es favorable, es reconocible, es loable. Pero ¿qué pasa? Yo creo que sí debe haber una fase cero. Una fase cero que posiblemente la hemos perdido de vista y que saben qué pasa, que cuando uno es auditor, cuando uno es interventor, que cuando uno hace parte de un organismo de control y es auditor, que cuando uno hace control, inspección y vigilancia, que cuando uno es garante de un proceso de este estilo, qué sé yo, pues uno se empieza a dar cuenta cómo fue el análisis previo a, sí, no tanto buscar la justificación contractual, porque sí, todo el mundo señala que es el mandato de la AGN y que hay unas normas que nos habilitan y que la transformación digital y que la inteligencia artificial, de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero un momento, detallamos una cosa. En el modelo de gestión documental y administración de archivos del Archivo General hay una norma de referencia que es la 26122, que es la que está, creo que es como el tercero, si uno los mirara en orden secuencial y ordenada, es como el tres o cuarto componente o elemento que hace parte de la planeación estratégica y es el análisis de procesos y el plan de análisis de procesos y procedimientos. Yo lo digo con conocimiento, conozco muy pocas entidades que lo han hecho, pero muy pocas. También he visto algunas que lo han hecho y se han desbordado porque el trabajo los lleva a mares muy profundos, ¿sí? Pero también sé que tener claro que este análisis de procesos está allí y que hay una norma técnica de referencia y que usted tiene un procedimiento para hacer ese levantamiento, le entrega a usted un diagnóstico, la posibilidad de diseñar, y por qué no viabilizar gradualmente la fase de implementación y lo más importante, documentar lo que va a hacer el sistema a la luz de Morel. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en una fase previa uno puede hacer un análisis funcional según esa norma técnica, un análisis secuencial, una identificación de requisitos documentales, porque pues sí, hay requisitos documentales. Hay requisitos que pueden implicar, voy a poner un ejemplo, que una vez se ingesten los PDF, se valide el formato y haga una conversión del formato, si aplica. Esto tiene unas consideraciones técnicas y legales que obviamente seguramente algunos de ustedes ya advirtieron, pero lo hago con el ánimo de entender que sí hay unos requisitos que son documentales, que implican, por ejemplo, las características técnicas de un documento, la extracción de unos metadatos, la validación de unos tiempos de respuesta, porque existe una cronometría a la hora de los tiempos de respuesta,
Y, por supuesto, evaluar de unos riesgos documentales si eso no se cumple. Eso es como la fase previa. Es como, a ver, esto es como aplicar la archivística ya de cara a la implementación de la automatización, ¿sí? O sea, no quiere decir que no la hemos aplicado, pero lo que quiero decir es que nos pasan al tablero. A nosotros como archivistas nos pasan al tablero, nos preguntan todos estos temas. ¿Y cuáles serían los entregables claves en esa fase de análisis de procesos, pensando en el MOREC? Pues un mapa de procesos documentales si existe, o un mapa documental, o un mapeo, o un record mapping, como le llamen. Eventualmente unos diagramas en BPN preliminares, una SIS, un 2 si se quiere, una matriz de requisitos documentales, si se quiere, y un informe de análisis de contexto que permita establecer qué es lo que yo administro, cómo lo administro, cuál es el proceso, cuáles son los requisitos que yo aprovisiono en ese proceso, y finalmente cuál es la trazabilidad, de manera tal que yo tenga claridad qué es lo que yo voy a plasmar. ¿Por qué es importante esto? Porque el día que yo invite a alguien a mi compañía a que me desarrolle, a que me venda una solución, pues yo podría estar habilitado y solicitarle una prueba de concepto, porque a partir de esto yo tengo claro qué es lo que yo voy a administrar. Pero si yo siento a todo el mundo a decirles que yo necesito un SGDA, pues todo el mundo va a responder ipso facto que todos tienen un SGDA. Pero si yo tengo claro que yo necesito un SGDA, porque ya tengo claro cuáles son mis pruebas, mis retos, mis deberes, y yo pido una prueba de concepto, eventualmente eso podría matizar, mejorar la respuesta y la asertividad que tiene un oferente a la hora de entregar un producto que podría configurar un MVP o un producto mínimo viable. Eso dilucia un poco más, perdón, hace mucho más claro, ahora escúchame la dicción, haría mucho más claro, más nítido, más prolijo esa fase previa, ¿no? Eso permitiría muchísimas cosas. Aquí hay una diapositiva que seguramente les va a interesar bastante, y es el tema de por qué no plantear una madurez frente al análisis de procesos y procedimientos. ¿Cómo así que una madurez? Claro, porque a veces iniciamos a veces en un nivel cero la adopción de un sistema, amparados en que un instrumento y la herramienta por sí mismo resuelven lo que yo no tengo. Y eso también denota inmadurez, procedimentalmente hablando, porque ni he hecho un análisis funcional, ni he hecho un análisis secuencial, y mucho menos he definido los requisitos funcionales de lo que yo voy a gobernar. Los documentos. ¿Ah? Los documentos. Yo planteé un modelo de madurez. Esto existe en este espacio académicamente, pero también existe en la implementación y en el despliegue si ustedes así lo quieren. ¿Por qué lo digo? Porque en un nivel inicial, funcionalmente hablando, yo puedo identificar informativamente lo que hay, secuencialmente las secuencias no documentadas, porque a veces los mapas y los procedimientos o los documentos de referencia en el sistema integrado de gestión no son tan detallados, no tendrían por qué hacerlos, no están dedicados ni diseñados para archivistas ni para implementar sistemas, sino hay cosas que están sueltas, no se saben, y hay que especificar si hay algún tipo de árbol de decisión, si hay alguna compuerta, si hay alguna acción automatizada, si hay una acción manual, y ese tipo de cosas no están documentadas, y ese nivel inicial del análisis secuencial no lo entregaría para poder identificar la identificación básica de los documentos que se generan con ocasión de esos actores. Con eso es un nivel inicial y básico, a veces no se tiene, con todo respeto, no se tiene, y eso muestra cierta mm, inicialidad en términos del análisis de procesos y procedimientos. Y así sucesivamente, si ustedes se fijan en el nivel 2 básico, hay una descomposición básica de las funciones, de qué es lo que se hace, cómo se hace, unos diagramas básicos de secuencias, y finalmente unas tipologías con unos requisitos básicos. Después de mirar todo el proceso de contractual, me doy cuenta que hay como 4, 5, 6, 7 PDFs, un audio, un video, un MP4, un punto .doc, un punto MP4, y tengo claro que hay unos documentos porque las funciones los obligaron a crearlos, pero también hay una consecuencia de la ejecución de esas funciones. Yo ya tengo unas tipologías mapeadas y unos formatos y unos estándares. Fíjense que eso ya empieza a dar luces a muchas más cosas, ¿sí? No esperar a que yo firme el contrato del software y entonces entramos a mirar qué es lo que producen, cómo es que lo producen y, oh, qué sorpresa, un PDF 1.7. ¿Bueno o malo? No sabemos tampoco. Un nivel 3 definido, funciones mucho más mapeadas, con normas, un modelado en BPMN, con reglas de negocio, si se quiere. Digamos que aquí no es que uno tenga que escalar esta pirámide, pero sí entender dónde está uno, no está de más, ¿sí? Y, por supuesto, en un nivel 3 después de un mapeo o un modelado en BPMN, podemos establecer requisitos mucho más complejos, ojo, por tipología, porque las tipologías están expuestas a muchas cosas.
clasificación, anonimización, conversión, emulación, restricciones de acceso por temas de derechos humanos, lo que ustedes quieran porque las reglas están allí y esos requisitos que son complejos y completos deberían estar por lo menos identificados, ¿sí? No esperar que el sistema los haga y yo, no, una vez estar en el sistema, tener claro que aquí va a haber un tipo de, que para ciertos documentos se aplica un tipo de eh, técnica de anonimización por enmascaramiento, pero pues, usted nunca dijo, esto no lo hace el MOREC, y ahí empezamos con los problemas y las disonancias. Sí, espero que se entienda el mensaje. El análisis funcional a un nivel gestionado, pues ya hay indicadores, cuántos documentos ustedes van a gestionar, electrónicos y electrónicos con firmas, por ejemplo, o cuáles son las dependencias críticas, si hay algún visor o alguna herramienta que implica una condición particular o dependencia de software específica que yo tenga que suplir en el tiempo o que tenga que mejorar o que tenga que erradicar, si se quiere, para poder validar una validación completa del valor probatorio, es decir, que si efectivamente todos mis documentos son auténticos, íntegros, fiables y usables a lo largo del tiempo. Y un optimizado, que sobra decirlo, es como mejorar continuamente, optimizar y obviamente mirar, estar atento a cualquier cambio normativo. Digamos que esto es lo que un archivista promedio debería hacer hoy por hoy, ¿sí? Y con lo cual se le deberían medir funciones, concertación de objetivos, obligaciones contractuales, responsabilidades técnicas contractuales y extracontractuales, porque finalmente algo así equivalente no solamente debe entregar, no por obligación contractual, sino por pura y simple confiabilidad técnica, análisis del riesgo, análisis de situaciones complejas, porque pues básicamente en eso consiste todo. O sea, fíjense ustedes que no solamente es el MOREC, sino que hay unos temas que están aportándole a un instrumento que obviamente requiere de unas bases, de unos mínimos, que en este caso podría ser el plan de análisis de procesos y procedimientos. Ese modelado por procesos pues, puede ser muy interesante porque primero puede establecer una matriz de correspondencia, ¿sí? Es decir, que si se alinea con los procesos, si hay compatibilidad con el MGA, si hay visibilidad para todos los interesados, si hay facilidad para el personal no técnico que va a comprender ciertas instancias en lo que tiene que ver con el modelado de procesos, con la documentación de los flujos de información, sobre todo porque como no solamente lo estoy diseñando para quien va a automatizar, va a programar el sistema, se va a implicar en en las capas de aplicación o de desarrollo, sino porque el moldeado de procesos tiene una altísima significación a la hora de implementar MOREC, porque primero se entiende y se despliega, pero lo más importante acá es que en el medio de todo este ejercicio hay usuarios funcionales que necesariamente deben entender qué es lo que está pasando, son los que tienen que variar los flujos y decirle a usted si efectivamente lo que usted plasmó en esa lógica o en esas reglas de negocio y lo hizo gráficamente y lo notó en un lenguaje estándar, es como yo funciono, es como yo esperaría verlo gestionado en el sistema. Y por supuesto esto también le va a permitir, además de esa correspondencia y de ese modelado, a quien vaya a desarrollarlo o vaya a integrar la arquitectura, saber si hay una extensión de esa arquitectura, habrá algo que posiblemente implique un adicional, un plus del proyecto en términos de desarrollo, en términos de artefactos, etcétera, que haga indispensable volver a revisar qué pasa al detalle, ¿sí? Ahora sí, entramos en el plan de implementación. En el plan de implementación, obviamente con un diagnóstico de correspondencia, ya saben lo que pasó en la fase cero, ¿no? Que es la que yo digo, sugiero muy respetuosamente, no la pierdan de vista, ¿sí? No entrar en un diagnóstico ya con la primera factura pagada del software, porque pues no es que esté mal, suele pasar, no es pecado, pero sí es fundamental que haya algo base, ¿sí? Algo base, algo que permita y dé garantía a las partes, ¿no? A quien oferta y a quien contrata. O sea, que los dos estén en una igualdad y en una posibilidad de construir juntos. Ese es el propósito de este asunto. Y poder establecer el estado actual y las brechas. Digamos que la prueba de concepto también parte de ese diagnóstico, ¿no? Yo le digo al oferente que me duele. Y él viene y me dice, sí, yo tengo cómo suplirle esas carencias, identifico unas brechas, eso irá en una segunda fase y seguramente para él va a ser mucho más prístino, mucho más sencillo si es que él oferta o si es que usted lo hace a través del acuerdo marco. ¿Estamos? Porque ya tiene claro usted cuáles son los módulos que necesita, cuántas horas de consultoría, porque también sabe que hay cosas que definitivamente no están listas en la entidad y que ameritan en una primera fase documentarlas. La fase de diseño, pues mirar a ver si hay algo que encaje dentro de la arquitectura para poder incluir la capa de servicios de MOREC. Recuerdan las diapositivas que puse desde el inicio, a ver dónde encaja MOREC dentro de la arquitectura. De hecho, hay una guía de portales y ventanillas únicas que sacó el Archivo General y hay mucha documentación que ha sacado Mintic que hace alusión a ese MAE o a ese modelo de arquitectura empresarial, que abro la compuerta, después lo miramos en otra
en otro espacio que nos brinde la gente. Pero ese modelo de arquitectura empresarial va a definir, o no solamente una arquitectura base, sino también una arquitectura de destino, donde efectivamente los servicios de Moray van a tener algún tipo de incidencia proporcional, ¿sí? Habrá unos donde efectivamente es irrevocable, necesaria la presencia y el despliegue de ciertos servicios propios de los procesos de la gestión documental. En otros no. La fase de implementación, los componentes y desarrollo que sean necesarios, solamente digamos que el despliegue de un proyecto, las particularidades de un proyecto, los retos técnicos determinarán esto. En este momento, no es difícil poderlos advertir, pero se determinará en su momento. Y finalmente la documentación, que ya la hemos hablado de muchas formas como cómo documentar, que pueden ser útiles. Ese detalle de la implementación, pues uno esperaría que como diagnóstico, diseño, implementación y documentación, pues entregue una matriz de correspondencia, ¿no? Ese mapeo de los servicios de Moray, ya lo habíamos visto en las gráficas que mostré al inicio. Una arquitectura extendida, ¿no? Exactamente, si hay un modelado de esos procesos, entonces, ¿dónde están los puntos de convergencia? ¿Dónde hay algún tipo de unión o no? ¿Sí? En la implementación, ¿qué servicios hay que desarrollar si es que no están o no están completos o no son todos los que usted no ve y se necesitan? ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas de integración con otros sistemas? Es decir, ¿cuáles son los servicios funcionales en Moray que realmente yo voy a utilizar? Porque hay 100, pero no necesita los 100. Me atrevo a decir que no los va a usar todos, pero sí va a usar los que son imprescindibles y están documentados, son irrevocables. Ahora, ¿qué hago con los que me sobran? En algún momento el sistema garantizará la escalabilidad y dará la posibilidad de establecer si esos servicios van a entrar en operación en algún momento. Pero por lo pronto ya tenemos claros y asegurados los que son. Que a veces existe esta disonancia. No es que yo quiero un Moray que cumpla con el 100%. De acuerdo, pero ¿qué vas a hacer con eso? Una gran pregunta. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Porque realmente las especificaciones son muy poderosas. Y hay otras consideraciones que son fundamentales que las voy a decir más adelante, que tienen que ver con esa expectativa que le fijamos al MOLEC y que en algún momento es bueno hacer ciertas claridades. Conclusión en este capítulo. Mm, la incorporación explícita del MOREG en el gestor documental, el de turno, que no sabemos la marca, no sabemos el precio, no sabemos en qué condiciones nos lo entreguen, nos lo donen, lo desarrollemos, etcétera, debe garantizar el cumplimiento de estándares internacionales. ¿Sí? Punto. Y eso debe ser clarísimo, no solamente en una prueba de concepto, en un compromiso contractual, si se quiere, si ustedes así lo quieren, y que sea lo suficientemente explícito y que quede, digamos que en armonía con la política de desarrollo, adquisición de software, implementación de software, políticas de seguridad, bueno, todo lo que la entidad a bien tenga porque pretende garantizar esos estándares. De vuelta, mejorar la interoperabilidad con otros sistemas, que obviamente esto decirlo suena muy poético, pero pues esa interoperabilidad parte inclusive desde los mismos documentos y las especificaciones de los formatos, pero que no se logra ni siquiera cuando ya se tiene un sistema. Pero es importante que esa interoperabilidad se dé. Uy, el Estado ha documentado muchísimo sobre temas de interoperabilidad y hay demasiada documentación técnica. El asunto es qué camino coger. Pues el camino es la síntesis. ¿Qué necesita usted? Y hacia allá oriente la interoperabilidad con las mínimas que le deben garantizar la posibilidad de que su sistema pueda interactuar con otros sistemas. Asegurar la preservación a largo plazo, claro, pues que como yo no voy a erradicar correspondencia en los próximos 10 años ida y vuelta, no, es que yo que voy a hacer es conformar expedientes. Estoy armando toda una arquitectura de información basada en un cuadro de clasificación, con unos dictámenes de valoración que proyectan que la custodia de esos documentos en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Entonces estamos hablando de preservación digital a largo plazo, estamos hablando de que no se nos cuestione una prueba, que no se nos impugne una prueba, que no se nos exista algún tipo de controversia frente a la autenticidad, frente a la integralidad, frente a la fiabilidad, al uso de esos documentos a lo largo del tiempo, porque ahí hay una responsabilidad técnica y el culpable no es el sistema, créanme que no. Y eso es supremamente importante. Y lo más clave para los que son auditores o personas que hacen auditorías en los sistemas, etcétera, pues facilitar las auditorías y los procesos eventualmente de certificación de cara a una norma técnica que sea certificable, ¿sí? Puede ser una 30300, puede ser una norma técnica que certifique repositorios digitales confiables, la que corresponda, pero que obviamente facilite ese proceso de auditoría y que no sea una mirada un poco, ¿por qué no decirlo?, obtusa, asimétrica de la implementación del sistema cuando salta a la vista que no existieron etapas previas planificatorias que permitieran entender cómo iba a funcionar el sistema y hoy por hoy no es sostenible. Entonces, ese tipo de cosas es importante para los auditores que estén como muy pilas de eso porque creo que hay trabajo. Proporcionar una estructura clara y documentada para futuras mejoras, ya lo he dicho hasta la saciedad, desde el inicio, desde la concepción misma. Hasta aquí estamos claros.
Ya estamos entrando a la fase final de esta presentación. La primera era un poquito más robusta porque íbamos a hablar como tal del modelo de requisitos del MOREG en esencia y llegar a esta síntesis, ¿no? Que no es que mezcla muchos elementos, ¿no? No es una lectura como tan lineal, sino se traen cosas a colación, que los procesos, que el desarrollo, que la arquitectura, como una amalgama de posibilidades que hay allí y que no se pueden perder de vista. Compañeros de la GENUS, ¿cómo van las cosas? ¿Me escuchan bien? ¿Todo está clarísimo? Sí. Sí, John. Ah, bueno, perfecto, listo. Sí, es bueno preguntar, ¿no? Aunque después de media hora me gancho activa el micrófono. No, ahí está perfecto. Ah, bueno, perfecto, bueno. Es mejor preguntar. Bueno, los metadatos esenciales. Quiero aclararles que este capítulo, este espacio académico, tiene que ver con el MORE, no con los metadatos. Ahora, Johnny, entonces, ¿para qué los propone? No, porque es que tienen, digamos que tienen correlación y es importante tenerlos claros. Un sistema, un gestor documental, pues debe estar habilitado como servicio para poder gestionar metadatos. Yo tengo que tener al menos una noción básica de los metadatos esenciales, obviamente guardando las proporciones y el detalle y las limitaciones de tiempo que me fija esta exposición para explicar en qué consiste un esquema de metadatos, la documentación técnica, el despliegue en un lenguaje y su implementación pues ya como tal en una herramienta. Ese será otro tema. Pero por lo pronto hay unos básicos que los voy a poner en términos muy dummy, ¿no? Algo muy sencillo. Y es que hay unos metadatos básicos obligatorios que casi que saltan a la vista y que representan el anexo técnico de MOREC, lo que tiene que ver con metadatos, que permitan identificar mucho de lo que ustedes hacen, identificar documentos, que la fecha de creación, que el autor, que la clasificación, que la descripción, resumen, palabras claves, cobertura temporal, formatos, el uso, derechos de uso. Acuérdense del tema de la protección de datos personales, acuérdense del índice de información reservada y clasificada, acuérdense de la información de derechos humanos, acuérdense del tema de anonimización y las técnicas de anonimización de datos estructurados. Es decir, esta descripción permite establecer qué o no debería hacerse con esos documentos. El uso. Perdón, el plan de eventos. El plan de eventos que es un componente archivístico clave. La retención, expresada en las fases de formación del archivo y cuantificada no solamente en términos porcentuales en los casos de selección, sino también la retención en términos de años, ¿no? Sobre todo porque ¿para qué necesita todo uno esto? Porque yo voy a automatizarlo, yo no me voy a pasear todos los años con las tablas de retención en una Z dependencia por dependencia. Yo lo que espero es que si esto quedó automatizado, este plan de eventos me permite a mí gestionar reportes automatizados proyectados en el tiempo que me permitan a mí predecir cuándo viene una próxima transferencia o cuándo tengo que validar la integridad de unos documentos, porque la retención o el plan de eventos me permite establecer cuándo yo puedo programar esas alertas, esos informes, etcétera, y auditarlos. Entonces, eso tiene un significado, pero si ustedes se fijan, no sé si me están entendiendo el mensaje, pero eso es de un corte muy del core de la gestión documental del día a día. Ahora, que nos toca ahorita automatizarlo, es como si nos invitaran a pasar al tablero, pero es que esto no es que vino de Europa y no lo entendemos y esto solamente lo entiende un informático. No, 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 no. Estamos hablando de cosas que son básicas archivísticas, ¿sí? Y que me parece que hay que desempolvarlas, ¿sí? Sacarlas del histórico, literalmente, y ponerlas acá sobre la mesa porque nos están realmente muy prolijas. Simple, porque necesitamos que el sistema responda a ese llamado. Para eso son los mínimos funcionales, los mínimos, y esos metadatos honran esos mínimos, eso que debe quedar clarísimo. El histórico de eventos, cuando capturaste, cuando modificaste, migraron, transfirieron, modificaron, miraron, imprimieron, firmaron, todo lo que corresponde y que seguramente ustedes saben más de eso de lo que yo estoy exponiendo en este instante. La relación, poder hacer estructuras o reportes o una reportería mucho más, si se quiere, sofisticada, mucho más predictiva, mucho más analítica, poder establecer esas relaciones o correlaciones entre expedientes, series documental, documentos relacionados, tipos de formatos. Casi que me atrevo a decir que de aquí sale, de estos metadatos, casi que el esquema de publicación de información que se expone según ley de transparencia. O sea, calculen ustedes lo que estamos dejando de lado, ¿no? Y nadie lo pregunta, a veces no queda tan visible, ¿sí? Y es importante no perderlo de vista. Pues los digo, eso es de primer semestre de archivística. Perdónenme que lo diga, lo exprese de esa manera tan escueta, pero ¿qué quiero decir con esto? No es porque sea de primer semestre. Quiero decir que es un tema del cual nos tenemos que sentar hoy en la tarde. Mañana seguramente la madurez nos llevará a detallarlo mucho más en un lenguaje,
en casos reales mucho más específicos, en fichas técnicas, pero esto no se puede perder de vista, ¿sí? Entremos a la interoperabilidad y la preservación digital a largo plazo, que ese es otro tema también que va muy de la mano con todos estos asuntos. Y es los estándares de interoperabilidad. El gobierno colombiano, en las guías, en los documentos que ha emitido MINTIC y que técnicamente también tienen un referente internacional, porque hay mucha documentación al respecto, sí, hay unos niveles de interoperabilidad técnica, semántica, organizativa, de procesos, procedimientos, jurídica, es decir, toda esa interoperabilidad se funde en requerimientos como el que yo coloco aquí de ejemplo, que el sistema debe implementar estándares abiertos de interoperabilidad en todos sus niveles, especialmente para el intercambio de documentos y expedientes electrónicos. Y hoy tenemos no solamente modelos en Colombia de interoperabilidad, puede ser el caso de la DIAN, por citar una entidad, pero también puede ser el caso de la registraduría, pero también puede ser el caso de la red distrital de hospitales, pero etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, créanme que esto es supremamente clave porque a la hora de hacer interoperabilidad, pues, y teniendo claro esto, seguramente elegir un estándar, documentar cómo se va a implementar, pues va a permitir que yo elija un estándar como CEMIS, como el OIP, como el lenguaje de intercambio unificado de documentos electrónicos o cuáles van a ser los estándares para poder intercambiar documentos electrónicos firmados con firmas longevas o avanzadas, es decir, pero todo viene de la base esencial y es conocer los documentos, porque aquí estamos hablando de que si yo quiero interoperabilidad entre sistemas es porque yo voy a compartir documentos, que si yo quiero intercambio de metadatos entre repositorios, de quiénes son los metadatos, de los documentos, y los servicios web para la integración de sistemas, porque yo quiero consumir información, datos estructurados, objetos de otros sistemas, que son regularmente, estructuralmente y en términos de apariencia o aspecto, documentos. ¿Que ¿Por qué quiero un intercambio de documentos electrónicos? Porque estructuralmente quiero compartir, ¿qué? Documentos. Si ustedes se fijan, también lo que firmo son documentos. Entonces, esa interoperabilidad a veces entra ¿cómo les digo yo? Como en una zona desconocida. Yo no sé si es que el término distorsiona un poco las cosas, pero realmente estamos hablando de lo mismo. En diferentes escenarios o dominios técnicos, semánticos, organizativos y jurídicos, para el fin que se necesita intercambio de documentos y expedientes. O sea, eso más archivístico, ¿para dónde? O sea, eso ni siquiera es tan tecnológico. Y me gusta que sea así porque creo que es la punta de partida para que todos los que son interesados, además de interesados, se conviertan en beneficiarios. Ahora, los componentes del modelo AIS que tienen que ver con interoperabilidad de cara a la preservación digital a largo plazo que no se tienen en cuenta. ¿Por qué razón? Es que no quedaron completos en el acuerdo marco. De acuerdo, no quedaron de acuerdo, pero tú lo sabes y eso es importante. Hay adiciones que se pueden hacer porque el proyecto ya las documentó. Hay adiciones y las documentaste, ¿sí? Hay una extensión de esa arquitectura y lo documentaste, ¿sí me entienden? Porque a veces fijamos como restricciones, nos inventamos cosas para ponerlo en términos más nobles. Entonces, ¿cuáles son esos componentes de la preservación digital que deberían ser como también parte de una capa de esa integración explícita del MOREC en la arquitectura de negocio? Es que el modelo AIS debe ingestar, almacenar, gestionar datos, administrar. ¿De qué estamos hablando? De los documentos, de los expedientes que vamos a preservar, no de que los valoramos y les proyectamos un periodo de estacionalidad en el tiempo. Entonces, esos son los componentes que necesitamos del modelo OIS para poderle dar tratamiento, gestión planificada a esos documentos, a esos expedientes. Entonces, un requisito mínimo funcional, por ejemplo, asociado a la preservación, podría ser que el sistema debe implementar los componentes funcionales del modelo OIS para garantizar la preservación a largo plazo de documentos y expedientes electrónicos. Y créanme que uno como veedor público, como contraparte, como perito documental, como auditor, sí, ustedes tienen el MOREC, pero yo quiero saber si esto a largo plazo garantiza la autenticidad de los documentos y quiero conocer la documentación relacionada con la preservación digital a largo plazo. ¿Sí me entienden? Los llamo al orden, ¿no? Porque es un requerimiento técnico que se comprueba no retóricamente, sino que técnicamente quiero que me demuestren si esos documentos están implicados en alguna capa de arquitectura del sistema que ustedes diseñaron. Y eso es supremamente importante, ¿sí? Eso tiene efectos legales. ¿Por qué razón? ¿Porque hicieron el sistema mal o les quedó pendiente algo? No, porque no estamos garantizando documentos auténticos, fiables y utilizables. Nuevamente, asoma la palabra documentos, documentos electrónicos de archivo. Esa es la razón principal, ¿sí? Las estrategias de preservación.
que también hacen parte de este componente de interoperabilidad. ¿Como cuáles? Como que yo tenga claro qué documentos ameritan ser migrados, emulados, encapsulados, refrescados, normalizados. ¿Por qué razón? Porque necesito en algunos casos o recrear el entorno en el cual fueron creados o agrupar los documentos con metadatos descriptivos que sean completos, es decir, que yo cuando vaya a crear paquetes de información necesito información técnica del formato o del fichero, del contenedor, cuánto pesa, qué características tiene, los píxeles, el tamaño, etcétera. Pero también requiero otros datos que son como muy descriptivos del contenido del documento, pero también requiero otros datos que tienen que ver con la publicación y los derechos de acceso. Entonces el encapsulamiento hace que yo pueda generar paquetes completos de información y por eso requiero metadatos de encapsulamiento, etcétera. ¿Sí? Es como poner la preservación porque yo veo muchos pinares y muchos planes de preservación digital que colocan ahí en un parrafito. Migración, emulación, ¿para qué? ¿Sí me entienden? ¿Para qué? Es la gran pregunta. No estoy cuestionando nada bueno o malo o pendiente o superficial que hasta la fecha hayamos logrado. Pero es que estoy en un propósito específico y solamente lo saben ustedes porque esto está direccionado hacia los documentos, no es para el sistema, es para los documentos, es para que el sistema me acredite que lo puede hacer. Sobre todo porque acá también hay otro tema que es archivísticamente muy clave y es que los formatos de preservación recomendados no siempre son así. Uno que nota que por practicidad, ¿cómo se llamaría eso? Por elegancia, por diplomacia, colocan, a todo le ponen PDF en las tablas de retención, todo es PDF, de acuerdo, pero ¿qué pasa? Yo no entiendo si esos PDF son el resultado de un diagnóstico o es una proyección sobre los documentos que van a ser PDF a uno. ¿Qué implicaciones tienen esto en términos de los riesgos, en términos de la interoperabilidad y en términos de los requisitos? Que a la fecha no me queda claro si lo que van a administrar es lo que está ahí o lo que va a hacer. Y hay una deuda técnica ahí. Y muy importante que el sistema lo tenga claro porque aquí en adelante yo tengo claro que voy a administrar documentos PDF a uno según el estándar 19005, imágenes en TIFF, JPG, en audio.wat para las audiencias de los procesos disciplinarios, por dar un ejemplo, o si los videos van en algún tipo de contenedor especial con subtitulación, o si hay datos estructurados basados en XML, archivos separados por comas que vienen de bases de datos, porque es que es en el levantamiento de información que yo voy a las áreas, es donde yo tengo claro qué es lo que están produciendo y yo en la tabla coloco o lo que encontré o lo que yo proyecto hacer, porque entre otras las tablas quedan cortas. Sí, eso es un comentario muy al margen y muy respetuoso y es una reflexión muy desde lo académico, para que queden claro, ¿no? Eso no es ninguna aseveración ni ninguna denuncia. Lo que quiero decir es que técnicamente hay cosas que no quedan claras y que sí deben quedar claras, ¿sí? Entonces, si a la fecha hoy no tenemos claro cuáles son los tipos de formatos que se generan, sobre todo de cara a la presentación, ¿cómo yo planteo unas estrategias de preservación y yo cómo las veo como un requerimiento mínimo funcional dentro de una capa de arquitectura en el sistema? ¿Sí me entienden? El discurso por todos los lados se cae y técnicamente créanme que hay como increpar negligencia técnica. Miremos los riesgos, pasando, ya que esto nos llevó a este momento tan álgido de la tarde, las estrategias de mitigación. Pensemos que hay cosas que definitivamente se pueden estar causando y que pueden ser muy extremas, ¿sí? Por ejemplo, un requisito técnico o funcional asociado a los riesgos puede ser que cada registro identificado con valoración alta, ¿sí? O extrema, que pueden ser documentos sensibles, por protección de datos, por seguridad nacional, por la categoría o descripción que ustedes le hayan dado, pues la entidad debe desarrollar estrategias para el tratamiento documentadas y responsables en los plazos definidos. ¿Y a qué me enfrento yo? Pues yo tengo que tener claro cuáles son los formatos en los que los voy a presentar, ¿sí? Para poder reducir ese riesgo, para que esa normalización de los formatos y esa migración esté planificada, ¿sí? Y no que nos tome por sorpresa tener que mirar unos documentos que se suponían estaban en PDF, pero yo no tenía en cuenta ni el formato y la migración automáticamente me desbarató todo porque en el momento en que yo hice una conversión, una actualización, todas las fuentes incrustadas se perdieron, me salieron caracteres especiales, o sea, créanme que eso técnicamente casi que revela lo que una compañera que ojalá esté por ahí escuchándome llamaba la archivística forense, es darse cuenta que no hicieron cosas que se debieron haber hecho y que hoy se materializaron en un riesgo supremamente extremo, y es no garantizar o mitigar la obsolescencia de los formatos porque no se definieron desde el inicio.
Johnny, ¿qué tiene que ver todo esto con el Morec? Pues mucho, porque necesito una herramienta que cumpla con todos estos temas, pero si no le entrego el objeto y el quiz del estudio, que son los objetos con todas las especificaciones técnicas, con todos los controles recomendados, con todas las estrategias de tratamiento, pues ningún oferente me va a poder garantizar que hay algo que pues, yo me pueda cumplir con esto. ¿Cómo? Hay que documentarlo. Por eso les digo, hay una línea muy delgada que puede implicar operativamente a los operadores, a los que entregan el software, a los que construyen el software, pero también es una forma también de hacerlos subsidiarios de una documentación que en cierta forma y en un porcentaje, no lo alcanzo a divisar en qué porcentaje, también le corresponde a la entidad en términos de estrategias de mitigación, ¿no? Las oficinas de control interno deberían estar pendientes de esto, ¿no? Digo yo, sobre todo porque regularmente los riesgos de mitigación asociados a la gestión documental son obvios, ¿no? El maremoto, por ejemplo, la sustracción de documentos, temblores, etcétera, azonadas, de acuerdo. Pero la obsolescencia de formatos, ¿dónde la dejamos? ¿Dónde dejamos la pérdida de integridad documental? Porque no hay firmas, no hay gestión de auditorías periódicas frente a los documentos firmados digitalmente, no hay un control autorizado, no hay un control de acceso basado en roles, MOREC, servicio número uno, pérdida de disponibilidad, porque no hay simplemente copias de seguridad y no hay posibilidades de restaurar la información de cara a la preservación. No estoy cuestionando acá ni el contrato de almacenamiento ni nada de eso, sino de cara a la preservación, estoy pensando. O cambios tecnológicos disruptivos, vigilancia tecnológica, cambios que no fueron documentados, etcétera. Esto no hay que perderlo de vista. Es que, vuelvo y les digo, el MOREG en sí mismo, sí, es un entregable, que a veces es parte integral de un proceso contractual o un anexo técnico. Pero lo que es cierto es que no supera en algunos casos, si no en su mayoría, una auditoría mucho más específica. Pero que en últimas, si uno retira todos estos velos y el MOREG, pues quedó como quedó, el sistema es el que corresponde y el de turno, sin entrar en cuestionamientos, lo que queda en el fondo es la negligencia técnica, evidente. Y eso es fundamental que se tenga presente porque en eso, digamos que queda expuesto el modelo de requisitos. Los requisitos para el SGDA, ya para finalizar. Es importante que tengamos claros los requisitos funcionales, los mínimos funcionales y los no funcionales, porque a veces de eso hacemos una mezcla cáustica. Y es fundamental que nosotros podamos tenerlo muy claro por una razón, porque eso nos simplifica las cosas. Es decir, los funcionales es lo que mínimamente debe hacer el sistema. ¿Sí? Los funcionales, o sea, describe las funcionalidades, las capacidades, lo que los usuarios están pidiendo es básicamente atender o automatizar todos los procesos del ciclo de vida de los documentos, establecer todas las operaciones que los usuarios necesitan hacer sobre los documentos, como que firmar, versionar, ¿m? Generar pequeños flujos, etcétera. Y hay unos mínimos funcionales, como por ejemplo que para poder cumplir con el mínimo obligatorio es que me permita crear un cuadro de clasificación. Un ejemplo, los mínimos, o sea, el sistema ya viene con eso, ¿sí? Y otros que no son funcionales, como por ejemplo que el sistema me garantice la accesibilidad y la usabilidad, que esté habilitado para un diseño adaptativo a dispositivos móviles, ¿sí? Esas diferencias son fundamentales porque eso también al que desarrolla software le da claridad de si tiene o no tiene o se compromete en algún porcentaje con algo que su producto no tiene para ser mínimamente viable, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es una posibilidad. Ahora, ya los funcionales con ejemplos, pues en el funcional, pues la captura de los documentos, de múltiples formatos, extracción de metadatos, clasificación de esquemas documentales, la visualización de documentos, ¿sí? Un ejemplo del requisito funcional es que, por ejemplo, el sistema permita cargar un documento en PDF, asignarle los metadatos, clasificarlos según la TRD y visualizarlos sin necesidad de descargarlo. Un ejemplo, ¿sí? De un funcional. Uno mínimo funcional, que el sistema me permita aplicar automáticamente la TR y alentar cuando un expediente cumple su plazo de retención en el archivo. Es un mínimo. Y uno no funcional, que el sistema me permita garantizar la accesibilidad, es decir, que las personas con algún tipo de restricción visual, auditiva, pues tengan la posibilidad de verlo con un lector de pantalla o los documentos, etcétera. Hay cosas que son de ese orden y que básicamente sí es importante tenerlos. Y viene aquí como una reflexión que yo denominaría cáustica, y es que sí, un gestor documental basado en Morel 10, sí, es una pieza clave para la conformación de expedientes, pero atención, no sería suficiente para cumplir completamente con las funcionalidades de un SM. ¿Qué significa esto? Porque claro, hemos llevado todo este discurso a orientarnos a que el modelo de requisitos nos entrega, ¿sí? En términos de producto, una herramienta que cumple con todo, pero no hay que dejar de lado conocer cuál es la naturaleza como tal de un gestor documental, en términos de cubrir todas las funcionalidades que
podría o no podría suplir. Miren esto, esta es una arquitectura de referencia de un modelo de arquitectura híbrido entre un gestor documental y un SM, un Enterprise Content Management. En términos de una interfaz unificada, pues uno encontraría que hay unos componentes que propios por las capacidades funcionales que tiene un SM me permitirían la captura y la creación de contenido en el amplio sentido de la palabra, omnicanalidad, multiformato, etcétera, y me permitirían una gestión mucho más operativa, la gestión documental mucho más amplia en el sentido de poder compartir documentos. Sin embargo, alterna con unas capas funcionales que son del gestor documental, es decir, esa capa de gestión documental que me permite a mí clasificar, retener, preservar y que por supuesto puede ser antecedida por una capa de integración de servicios que haga posible la interoperabilidad con otros sistemas, que haga posible servicios compartidos con otros sistemas, ¿sí? Y eventualmente ese contenido que podría denominarse como operativo, ese entorno colaborativo, la documentación de apoyo, como ese trabajo en el cual todos, digamos que gestionamos documentos, pero que no es el contenido oficial que viene a suplir el gestor documental. ¿Mm? Entonces, el gestor documental ya basándonos en reglas mucho más específicas, más concretas, pues que nos permita administrar documentos con valor legal, que nos permita gestionar expedientes administrativos, documentos con plazos de retención. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay unas capas funcionales tanto de un gestor documental como las de un SM que convergen por la misma naturaleza. Hay herramientas que tienen ese enfoque hacia un SM y que, por supuesto, incorporan las capas funcionales de un SGA que, entre otras, hacen explícitos los servicios de Morec 10 dentro de esta arquitectura, y eso es importante tenerlo. Y bueno, y el almacenamiento en sistemas de el almacenamiento diferenciado, ¿no? A corto plazo y otras a largo plazo. Y en conjunto, pues eso me entrega a mí todo un gobierno. Ahora, yo coloqué aquí almacenamiento a largo plazo. ¿Y qué significa eso? La posibilidad, si ustedes ven en la imagen que está del costado derecho, la posibilidad de incorporar una capa que tiene que ver con el sistema de preservación, porque sí hay una condición, digamos que una integración directa entre el gestor documental, el SGDA, con la capa de preservación, de manera tal que lo que yo gestione con valor legal, que lo que yo administre en términos de la unidad de contenido como expedientes y que lo que yo documente en términos de retención, ¿sí? Tabla de retención, pues va a estar expuesto posiblemente a la integración con un gestor de documentos para la preservación digital que me permita lo que yo le señalaba hace un rato en términos de interoperabilidad: ingestar, almacenar, gestionar los datos, administrar, describir, porque yo lo que voy a hacer es preservar en el tiempo y lo que voy a necesitar es crear paquetes de información. Entonces, fíjense que la arquitectura de referencia, es decir, aquí una aproximación sin desdibujar el MOREC, está acá explícitamente vinculado a un modelo de arquitectura aproximado, no tiene que ser igual, es alguna aproximación, pero lo que sí es cierto es que aquí están retándose conceptualmente muchos elementos. Hay muchos temas de procesos y procedimientos que deben quedar acá claros, que son eh, mm, indispensables a la hora de implementar un sistema y entender el significado o lo que representa la adopción o hacer explícito el modelo de requisitos dentro de una arquitectura funcional. Y por supuesto poder establecer y evaluar opciones, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con SGDAs que no son SGDAs, son gestores de correspondencia ida y vuelta. Uy, hay un montón, ustedes lo saben más que yo. Yo he visto un pedacito, pero ustedes están en las entidades viviendo toda esa situación. Pero también han visto SMs y también saben lo costosos que son los SMs, los que están en Gartner, pero no todo está en Gartner. También hay que ver que hay cosas, me refiero a objetos, productos, que cumplen normativamente, que son fáciles de usar, que tienen capacidades colaborativas extensas o limitadas, que permiten la preservación a largo plazo porque se integran esos componentes dentro de la arquitectura, que tienen costos iniciales muy bajos, pero que pueden ser incrementales, ¿sí? Que son escalables, que son interoperables, y esa matriz digamos que para poder evaluar esas diferentes opciones, que no deja de ser una aproximación, son las que me permiten a mí ratificar que lo que yo tengo enfrente es un modelo de requisitos que atiende a todos estos compromisos. No es el entregable en sí mismo, no es el entregable en sí mismo, es lo que representa en un entorno corporativo, en un entorno del modelo de arquitectura empresarial, en términos de auditoría, en términos de el seguimiento y gestión, implementación de un sistema, etcétera.
Un SGDA cumple funciones especializadas, punto. Un SM tiene un enfoque más amplio, es la automatización de procesos, es la integración con otros sistemas, es inclusive también la preservación a largo plazo. ¿Mm? Por la robustez que tiene para gestionar contenidos en diferentes formatos, medios, aspectos, sí, etcétera. Y digo yo, también es una reflexión personal, que habría que mirar si esa interoperabilidad, ¿por qué no? La que propone su entidad, la que requiere su entidad, sugiere una arquitectura híbrida, es decir, como una mezcla entre un gestor documental y un SM, o herramientas que, sin entrar en estas distinciones de arquitectura híbrida, cumplan o suplan estos requerimientos. Pero es importante, independientemente de que no estén delimitadas con una regla, sí tenerlas muy claras en términos de estándares para la interoperabilidad, para la integración con otros sistemas, para cumplir funciones especializadas básicas y obviamente para tener un enfoque más amplio, ¿sí? Eso es lo que teníamos preparado para la tarde de hoy. Es un contenido bastante grueso, lleno de muchas referencias, de acotaciones. Hay temas que posiblemente queden para una mayor profundización. Es un discurso que va dirigido posiblemente a, a un público muy mixto, ingenieros, eh, profesionales en el área, colegas míos, archivistas, también ingenieros de procesos. Es decir, acá hay una mixtura y de pronto, excúsenme si no nombro todas las profesiones, pero acá hay muchas personas involucradas en un ejercicio de la construcción de un modelo de requisitos, ¿sí? Entonces, a veces el modelo de requisitos o se minimiza o simplemente se le da la espalda y se atiende como solamente un requerimiento más. Y yo creo que aquí hay un llamado de atención para que empecemos pues, a enriquecer esta discusión. Eh, yo creería prudente, entonces, no sé, apelar al espacio que tenemos para hacer preguntas y bueno, y si están a mi alcance poderlas resolver todas, lo único que les voy a exigir es piedad, porque pues seguramente van a haber muchas inquietudes, tanto como las tengo yo, y si las puedo resolver, pues bienvenido a todos los comentarios y las observaciones que ustedes tengan a bien. Muchísimas gracias por su atención a todas las personas que estuvieron presentes. Muchísimas gracias al Archivo General de la Nación por abrir este espacio de reflexión y académico. Correcto, John. Bueno, vamos rápidamente con unas preguntas. No sin antes recordarle a todas las personas que están a través de Facebook y YouTube que a través del chat de cada red social pues van a encontrar el registro de asistencia y también van a encontrar la encuesta de satisfacción para que nos colaboren con el diligenciamiento de estos dos formularios. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Permítame un momentico. La tenía por aquí. La primera nos dicen lo siguiente. ¿El modelo de requisitos lo debe liderar un archivista o un ingeniero de sistemas? Esa es una gran pregunta. Yo creo que aquí esos sesgos disciplinarios yo creo que tienen que diluirse, ¿saben? Porque yo creo que tanto el archivista como el ingeniero de sistemas deben sentarse a la mesa en la brevedad y el uno debe conocer el alcance del modelo operativo del PETI, debe conocer de los compes de transformación digital, inteligencia artificial y también el ingeniero también debe darse un espacio para poder entender que hay muchas cosas que hay que documentar y hacerse las exigibles al archivista, porque es que el uno y el otro no le van a resolver los temas que funcional y administrativamente y técnicamente a cada uno le corresponden. Yo creo que hay una simbiosis perfecta, pero si ustedes se fijan, este discurso lleva de un lado al otro. Entonces, difícil que yo le pida como archivista a alguien que me garantice la preservación digital si yo no explico en qué consiste y cuáles son los requisitos mínimos y qué es lo que yo busco con todo esto, porque eso dilucidusa mucho las cosas. Entonces, yo sí creo que lo debe liderar un equipo y un equipo que en términos de responsabilidad hay algo importante. Acá hay unas responsabilidades que son fiscales y es que hay alguien a quien delegan como líder del proyecto de inversión para que implemente un software y esta responde fiscalmente, que también debería ser parte de una supervisión tripartita, es decir, alguien que supervise si lo que se entrega es lo que se pide y da mérito para honrar un pago. De vuelta, una supervisión o un componente tecnológico que entienda que eso que ustedes están planteando como archivistas hace parte y rima con el modelo de arquitectura empresarial y es coherente, ¿sí? No solamente deja ver que hay una arquitectura de base
sino también una arquitectura de destino, y el archivista tiene que entender eso. Y de igual el archivista también tiene que entender que hay unos instrumentos que están a su servicio desde hace mucho tiempo y no los hemos utilizado. Hacía yo alusión al plan de procesos y procedimientos, y me parece que eso hay que ponerlo a punto para que esas charlas se puedan dar y para que obviamente el mercado responda a esos cambios que provienen de la institucionalidad, ¿no? Yo creo que yo no se lo pondría al uno al otro. Yo creo que hay un equipo de trabajo que tiene que liderar. Si hay alguien que se le denomine líder técnico, pues será el líder técnico, pero que lo honre un equipo, no que le tire la pelota, ¿sí? Pero en conjunto, que todos tienen que trabajar, claro, muchísimo, y hay mucho trabajo. Correcto, John. Bueno, la siguiente pregunta es la siguiente. Si la entidad no tiene tablas de retención, ¿podría dar inicio a elaborar el MOREC? No, pues es que la pregunta, con todo respeto, se resuelve sola. Yo creo que, mira, uno que busca con el MOREC, poder atender a través de servicios actividades que son propias de la gestión documental. Me voy a devolver porque eso creo que amerita devolverse a la diapositiva. Y no, yo creería que no es prudente. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda tener $1 millón y comprarme un software sofisticado que esté en Gartner. Es decir, no es que no lo pueda comprar, pero sí preocupa mucho que, fíjense los servicios de Morec con correspondencia directa. Yo tendría que tener claro en mi tabla de retención que yo tengo información, porque eso es lo que yo voy a gestionar, documentos, objetos digitales para clasificar, y que tengo claro qué usuarios pueden gestionar documentos y administrarlos y gestionar esa clasificación. Y de ahí en adelante, metadatos, selección, retención, pues derivan de un instrumento tan básico como es la tabla de retención documental, ¿sí me entiendes? De hecho, hay muchas compañías que cuando van a iniciar la implementación de un gestor documental, le dicen a uno, bueno, déjeme ver cuál es su file plan. ¿Mm? Es decir, cuál es su plan de archivos. Y el plan de archivos es decir, no, mire, aquí están las reglas mías, tengo unos objetos digitales, tengo unos procesos, tengo unos expedientes, tengo unos documentos, yo quiero gestionarlos, necesito un módulo de usuarios, tengo que clasificarlo, necesito un módulo de clasificación, tengo que describirlo, necesito un módulo de metadatos. Si me entienden, una cosa lleva a la otra. Yo creo que es prudente que revisemos porque sí es clave tener cierta claridad conceptual y en términos de entregables, pues unos insumos que permitan que efectivamente comprar este sistema o estas herramientas nuevas, pues van a permitir agilizar la gestión documental, ¿no? Es decir, que permita eh, llave en mano poder automatizar todos los procesos de la gestión documental. Listo, John. Bueno, vamos con las últimas preguntas ya para ir cerrando nuestro espacio del día de hoy. Entonces nos dicen lo siguiente. Eh, ¿Hasta qué nivel se recomienda entregar el MOREC entre las partes interesadas, la entidad que requiere el SGDA y el proveedor que manifiesta ser experto en SGDA? Esa pregunta tiene mucho, ¿saben? Es una pregunta muy interesante, pero eh, yo parto de una base, y es que quienes parto del principio de la buena fe en el sentido técnico, y es que si yo hago una convocatoria y invito a mi casa a unas personas que me van a entregar un software, cualquiera que sea la modalidad, cualquiera que sea el canal, abierta, abreviada, acuerdo marco, son cumplidores. Y son cumplidores porque acreditan en un RUP, en una trazabilidad contractual, en un histórico, en una experiencia en otras entidades que han entregado un producto mínimo viable, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues yo ya tengo claro que hay un compromiso de cumplimiento frente a lo técnico, pero eso no desdibuja una responsabilidad de que hay un mínimo producto viable. Ahora, que el producto lo haga todo, no, porque vuelvo y les digo, los que diseñan el software están centrados en su producto, en robustecerlo, pero no en todos los casos pueden cubrir toda esta casuística, si se quiere, todos esos requisitos no funcionales que hacen parte posiblemente ya entrados en materia en un despliegue, en una implementación. Pero sí es importante que la entidad tenga claro cuáles son los mínimos, ojo, los mínimos funcionales y tenga claridad de la línea base de partida para los requerimientos que son no funcionales y que seguramente entrará el oferente a entender, a comprender para decir sí, yo te garantizo eso. Yo creo que aquí hay como una mirada, o mejor dicho, una responsabilidad compartida muy,
muy propia en cada uno de esos frentes, ¿sí? Ni yo endilgarle toda la responsabilidad al oferente, ni yo tampoco dejar de hacer las cosas simplemente por el hecho de que como él dijo que cumplía con Morec, porque yo lo vi en el acuerdo marco, pues él cumple. No, no, no. A él hay que asistirlo y hay que darle claridad, porque les digo, cada cual a sus cosas. El uno líder de gestión documental, responsable en todos estos frentes, y el otro líder de producto que se encarga de poner un mínimo viable al servicio de una institución, garantizando las dos partes que técnicamente tienen claridad y tienen documentos orientadores que permitan la implementación de un sistema. Correcto, John. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas para el día de hoy y queremos recordarle a todas las personas que pueden realizar, bueno, las dudas que tengan las pueden proyectar a través del correo contacto @archivogeneral.gov.co y también ahora manejamos nuestro aplicativo Archinova. Eso lo encuentran entrando a la página principal del Archivo General de la Nación y en la esquina inferior derecha van a encontrar el logo y allí pues van a poder tramitar pues sus inquietudes, dejárnoslas ahí, les va a entregar un número de radicado. Entonces aquí desde el Archivo General de la Nación los invitamos para que puedan a través de este medio de Archinova y también a través del correo que veníamos utilizando tradicionalmente, contacto@archivogeneral.gov.co, para que nos remitan las dudas adicionales que ya por cuestión de tiempo pues no vamos a alcanzar a solucionar en esta videoconferencia del día de hoy. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas para John. Nos dicen, ¿cómo se articulan los activos de información y las tablas de control de acceso con el MOREC 2010? Ah, está apagado el micrófono, John. Ya. Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo se Dice, relacionan las que? Discúlpame, qué pena. ¿cómo se articulan los activos de información y las tablas de control de acceso con el MOREC 2010? Yo me atrevo a decir que ese es un requisito no funcional. ¿Por qué razón? Porque, es decir, el sistema funciona con o sin eso. No, eso es mínimo. Pero, ¿qué significa que los activos de información estén allí? Esos activos de información tienen una o requieren una cualificación, es decir, que tienen unas características particulares, como por ejemplo el idioma, unas restricciones objetivas de ley para el acceso, deben también estar relacionados con unas tablas de control de acceso que facilitan o la modificación, o el cambio, o la exposición, o eventualmente alguna técnica de anonimización. Es decir, el MOREC por sí mismo, el MOREC 10 no trae nada de eso, pero sí trae unos mínimos que me permiten a mí, ¿por qué no gestionar esos documentos? Clasificarlos, describirlos, seleccionarlos y pueden existir unos no funcionales que permitan la gestión de activos de información, indicando que los requisitos deben permitir que esos activos de información puedan ser procesados, expuestos, generar reportes, es más, generar todos los, ¿cómo se llamaría eso? Los instrumentos de gestión de información pública que permitan que yo pueda establecer todas esas restricciones o esas habilitaciones de acceso para poder generar el esquema el esquema de publicación. Yo creería que sí tiene una relación muy estrecha, pero el MOREC por sí mismo no hace eso. Si ustedes lo miran detalladamente, ahí no se habla de activos de información. Uno puede elevar a la categoría de activo de información una tipología, un conjunto de documentos, una serie, un proceso, personas inclusive, pero digamos que esto podría o se requeriría documentar un poquitico más para que con base en esos mínimos, esos no funcionales, permitan que yo pueda atender ese compromiso para que esos documentos que quedaron elevados a la categoría de activos de información tengan un tratamiento particular, se almacenen, se guarden, se conserven, se restrinja el acceso y que pues obviamente puedan estar. Hace falta documentar eso, pero es una gran pregunta. Realmente hay que redactar eso porque eso no hace parte del Moregris. Correcto, John. Bueno, ya para cerrar este espacio, vamos con la última pregunta. Y nos dicen, el estándar MOREC 2010 define el servicio de Disposal Scheduling y el servicio Disposal Holding. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos servicios y la importancia de implementarlos? Otra vez tiene el micrófono apagado, John.
Qué pena con ustedes, lo olvidé. De pronto es el cansancio. Bueno, miren, sí, efectivamente, el servicio de retención me permite a mí dar ese tratamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que yo puedo fijar reglas de retención para conjuntos finitos o grandes volúmenes de información, ¿sí? Es decir, que yo puedo fijar retenciones para un sinnúmero de series de una vigencia o para una serie específica con reglas particulares, menos tiempo, alertas diferentes, controles diferentes, accesos diferentes. Es decir, Morex 10 está habilitado para que ese servicio te lo permita hacer. Tú eliges el volumen en términos de lo que compone ese volumen, ¿sí? Pero digamos que está, y la función básicamente es entregar un gobierno frente a la control de esos tiempos de retención. Ese módulo de retención documental permite eso. Pienso yo que, por ejemplo, si existe algún tipo de volumen de información que deba tener algún tipo de reserva o algún tipo de tratamiento particular, pues el módulo de retención me permita, a partir de esa clasificación, identificarlo, describirlo y fijar unas condiciones particulares para ese volumen de información. Que pongo un ejemplo, pueden ser 2, 3, 4, 5 series, las series de un proceso, etcétera. Pero también pueden ser series individuales. Digamos que aquí juega un poco no solamente la casuística, sino prima, sobre todo, que el servicio exista para yo poderle darle el alcance o el escalamiento que corresponde, sea por series individuales o colectivos de series o grupos de agrupaciones de documentos mucho más homogéneas, complejas, voluminosas. Correcto, John. Bueno, no me queda nada más que agradecerle por su tiempo en este espacio el día de hoy. Para las personas que no se pudo, bueno, proyectar las dudas que tenían, pues les invitamos a eh, proyectárnoslas a través del correo contacto@archivogeneral.gov.co y también a través del aplicativo Archinova en la página web del Archivo General de la Nación. En la esquina inferior derecha, ahí van a poder encontrarlo para que también lo puedan hacer desde cualquier dispositivo muy fácilmente. Entonces allí pueden tramitar estas dudas que tengan con respecto a esta videoconferencia que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias, John, por su tiempo. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Espero poder tener esta oportunidad próximamente. Nos podamos ver, abordar nuevos temas. Nuevamente al Archivo General, gracias por la confianza que depositan en compartir estos temas. Muy amables a todos. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook y a través de YouTube. Recuerden que también en este momento están abiertas todavía las inscripciones a los cursos virtuales que vamos a tener eh, ya para realizar ahorita a finales de este mes de abril y durante inicios más o menos del mes de mayo. Entonces hasta hoy se pueden hacer la inscripción. Son 4 cursos virtuales a los que se está permitiendo la inscripción. Uno es sobre elaboración, aprobación, evaluación y convalidación de tablas de retención documental. El otro es sobre composición y deterioro de los documentos físicos de archivo. Otro es sobre paleografía básica y el último es sobre el ABC del Acuerdo Único de la Función Archivística. Entonces, para que las personas interesadas todavía están a tiempo, ingresan a nuestra página web y ahí van a encontrar bajan un poco y ahí van a encontrar el botón de inscripción a los cursos virtuales o también si están a través de Facebook, pues van a encontrar la publicación en nuestro perfil, a través de Instagram también, por supuesto a través de LinkedIn, las personas que se conectan a través de esta red social y por supuesto a través de Twitter, ahora X, para que también encuentren allí la publicación y puedan hacer la inscripción a los cursos que ustedes deseen. Recuerden que son gratuitos y los pueden hacer en el horario que ustedes mejor les quede. Entonces, cordialmente invitados. Agradecemos mucho su participación. Les deseamos una muy feliz Semana Santa. Y bueno, estén muy conectados con todo lo que tenemos todo este mes de abril. Ya después que regresemos de Semana Santa, pues van a poder empezar a conocer toda la programación que vamos a tener para la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces, para que estén muy pendientes las personas que están en Bogotá.
y puedan participar si piensan ir allí a la Feria del Libro de Bogotá, que comienza el 25 de abril. Entonces vamos a estar allí presentes con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Muchísimas gracias, feliz resto de tarde y por supuesto un feliz fin de semana.